Suscríbete a La Panterita. 46544, Banco Familiar, el banco para vos. Hoy es un día para disfrutar, hoy es un día para admirar y sonreír, hoy es un día para saludar y abrazar, para volver a creer que todo puede mejorar. Lactolanda te invita a compartir todo lo mejor que puedas dar, ni ayer ni mañana, es ahora, es hoy. Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Eso que necesitas ahora es posible con tu préstamo personal Banco GNB. Hasta 50 millones de guaraníes. Tasa 9,9 a 36 meses. Y tasa 11,9 a 60 meses. Esta es tu oportunidad. Contactanos a la línea GNB 021 617 6800. ¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Prueba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus 2 presentaciones. Femenine, tan natural como vos. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM. Con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia Monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días, Arturo. 3-0. Sí. ¿Y sacaste pecho? Zapatero, claro, obvio. ¿Qué se jugó? Dijo Sí, 4-0 y yo sí. ganaba Sudamericana Nacional. Tuviste más huevo que el resto. 80-20, pues. Sí. Fue 70-30. Sí, pero igual. Hay que darte el mérito. Gracias, ¿Qué tal, chicos. Pancho? Buen día, Arturo. Saludos a todos. Qué terrible el Denis Caniza. Sí, anda bien. Con todos los porcentajes No, derechitos. pero se jugó, dijo 4-0, dijo. Sí. Nos trabamos. Yo creo que Gustavito. No, tranquilo, no te que poner nervioso. No, tranquilo nomás. No vayas a Arturo Rubín nervioso, tranquilo nomás. No hace falta ser nerviosillo. No, anda, veo. Igual. Sí, lo veo bien a Denis empezando de cero la apertura en el porcentaje porque Viene derecho. empezó 7 fechas en desventaja y Ahora, ¿cómo está? sí es último, pero Último. 7 fechas en desventaja, pero, Sí, pero tiene eso estos aciertos. Empecé bien, destacantes, como pues. guaraní, después me fui quedando. Es que estaba mi mente despistado en los últimos ayer tiempos. dijo América que iba a ganar 4-0 y ganó 3-0. 3-0. Qué bien, Denis. 3-0 Zapatero. Y lo opuesto Nacional, qué mal Nacional. Las últimas 3 fechas no está ganando. 8 goles. Nacional. Sí, se 8 fue. goles en dos partidos. Y Olimpia no ganó para uno en todo el clausura. Los no 8 ganó todo el partidos. año. Perdió sí todos los mismo. partidos. En el año. En el Clausura. En la clausura. En la clausura. En la clausura. Y todos los equipos del campeonato le ganaron a Olimpia al menos una vez. Tiene 9 partidos perdidos. O sea, perdió con todos los equipos en al menos una oportunidad. Y en el penal de... Vamos, sin discutir. Bueno, van a debatir ni ustedes, ¿verdad? Porque ellos puede... Cada uno se cree dueño de la verdad. Así pueden venir en esa mesa.
No es que uno le dice, ¿te parece que hice el reglamento? Poco no se dicen cosas que, ¿entendés? La mano de Tito Torres, que determinó en el penal de Enciso. Así es, el penal que le da la victoria a Libertad. Vos viste bien la jugada, niño. 93. Vi bien, pero admito que en mi caso yo no me quiero jugar, yo quiero aprender en esta situación. Ayer en el vivo, en la transmisión en la radio, dije penal porque no me percaté que pegó en la rodilla. Después un oyente me envió un mensaje, me dice, mira, que pega en la rodilla, por eso reclama como reclama Torres. Y allí, observando la rodilla, o mejor dicho, viendo la imagen, observo que toca la rodilla y va en el brazo. Pero ahora veo igualmente el reglamento de las dos formas. Hay una excepción en la regla, como también hay otra regla donde dice que sí. Y allí es donde me queda la duda si para dónde tienen que ir. Para vos, Víctor. En 50 y 50. No, para mí no es penal. Para vos. Yo quiero también que alguien nos explique, alguien que sepa. Vale, para Federico Río. El brazo extendido es, Sí. claro, o sea, el brazo ahí. Pero el tema es la rodilla previa ahí, ese movimiento en la rodilla. Penal y bien cobrado, Arturo. No, pero está bien, por eso, penal y bien cobrado. Penal y bien cobrado. Aplicado a la regla. Aplicado a la regla. ¿Qué dice la regla? La regla dice, la regla general dice, Léela. lo que ayer estaban haciendo correr a su antojo y beneficio un screen de una regla que le recortaron y tampoco abajo seguía eso. Por norma general, cometerá infracción el jugador que, por norma general, por encima de todo, cometerá infracción el jugador que toque el balón con la mano o el brazo cuando, 2 puntos, la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio. La mano o el brazo se sitúen por encima de la altura del hombro o más allá de este. Y atención aquí, a menos que se juegue primero el balón de manera voluntaria con otra parte del cuerpo y luego toque en este la mano o el brazo. Yo le voy a pasar a Víctor, voluntariamente quiero jugar con vos. Sí. Y te paso y cuando va, le toca la mano. Sí. Entonces ahí no es. Ahí no es. Pero abajo dice, estas infracciones se considerarán como tales, como infracciones, incluso en el caso de que el balón toque en la mano o el brazo del jugador tras haber rebotado en la cabeza, el cuerpo o el pie de dicho jugador o de otro que estuviera situado cerca del primero. Si pegan vos en el rebote y después me pegan del brazo y yo tengo abierto el brazo, igual es penal. Federico, ¿por qué para vos no es penal? ¿Qué tal? Buenos días, Arturo. Buenos días y a todos los compañeros. Para mí acá hay una situación que hay que tener muy en cuenta en función a todo lo que has leído y lo que dice el reglamento, que es cuál es la posición de la mano de Tito Torres a la hora del impacto del balón, que cambia totalmente la dirección del balón cuando pega en la pierna, en este caso creo que a la altura de la rodilla aproximadamente de Tito Torres. ¿Qué posición tenía Tito Torres la mano cuando sale el disparo? ¿Tenía posición antinatural o no estaba en posición de agazapado en función a defensa? Yo le veo posición natural en función a defensa. ¿Qué ocurre? Cambia totalmente la dirección del balón y pega en la mano de manera sorpresiva. Porque y cuando hay muchas personas que están interpretando que porque hay un apartado de la regla de juego que dice que aquella mano que está por encima del hombro ya se deja de considerar las excepciones, fíjense que la posición de la mano que toma posteriormente la mano de Tito Torres es que se eleva por encima del hombro, es producto del impacto de la violencia del balón. Esa es la consecuencia que tiene la mano de Tito Torres. No tiene ahí de manera, antes de que se patee el balón, él no tiene esa mano en esa posición. Y cuando dicen que el balón iba al arco, por supuesto que iba al arco. Cuando patea directamente iba al arco. Cuando pega en parte de su cuerpo, cambia sustancialmente la dirección del balón y va para arriba. Y ahí es cuando de manera sorpresiva, desde mi óptica, pega la mano de Tito Torres. Tenía posición natural, para mí tenía posición natural, pero de manera sorpresiva pega en la mano y producto de ese impacto
termina tirando el brazo para atrás, fuertísimo, evidentemente el balón. Ahora, Federico. ¿Por qué? Espera, Federico Ríos dice, se equivocó. El VAR. Sí, a través del VAR se cobra y No, después el que árbitro el que se equivoca revisa. es el VAR. Sí. El Para árbitro Federico Ríos. dejó seguir. Y sí, para el que el VAR. ¿Quién estuvo en el VAR? Derlis López. Derlis López. Y para vos, Pancho, ¿por qué decís que estuvo correcto el VAR? Porque a diferencia de Federico, el profesor Federico Ríos, yo considero que la mano de Tito... Espera, él no es profesor. ¿Profesor de qué vos sos, Federico? De contabilidad. Ah, bueno, sí, profesor de contabilidad. Del licenciado en contabilidad. Entonces vos sos licenciado en contabilidad. Licenciado en contabilidad y profesor de la Universidad Nacional. Por tu carnet. Profesor de la universidad, dice. Perdón, profesor de la universidad. Entonces, sí, seguimos con el profesor de la universidad, Pancho, profesor le dice. Con el... Yo le llamo Federico Ríos. Con Federico Ríos. Yo ahí diciendo... De árbitro y no de profesor. Porque a mí me parece que... Es Federico Ríos, es árbitro internacional, él no es profesor en eso. Pero seguí con el profesor. Sí. Yo disiento con Federico porque yo sí veo una posición. ¿Por qué el brazo sale disparado de esa manera? ¿Por qué el brazo sale rebotando para arriba la pelota? Porque él no estaba con el brazo acomodado, el brazo estaba abierto y termina... ¿Qué pasaba si el brazo estaba muy pegado al cuerpo y del rebote le pegaban el brazo, iba para otro lado, pero el brazo está despegado del cuerpo? Obvio que no tiene la intención de... Pero él viene, al estar en el área, el jugador tiene que cuidar el brazo. Todo lo que tiene y concierne al brazo, al movimiento, tiene que cuidar, y más si es defensor. Él, cuando le pegan el golpe, se amplía el radio y está ampliado, o sea, ya está desacomodado el brazo, no es que el balón termina por desacomodar, ya venía desacomodado el brazo, ya venía suelto el brazo. Bueno, para Denis Caniza, ¿vos te convence, Pancho? La explicación de Pancho sí me convence. ¿Escuchaste, Federico? Quiero escuchar al profesor ahora qué dice. Al profesor, sí. así mismo. Vamos a escuchar nuevamente al profesor. Me llama a tentar a mí, porque el profesor no es profesor en la facultad. No, de contabilidad. Sí. Contabilidad. Federico. En este caso estoy en otra función, exactamente. Bueno, lo que considera Pancho, totalmente, respeto totalmente, pero Pancho, y le agrego acá a Denis, fíjense cómo viene. Por eso utiliza la regla de juego el término posición natural. Porque está bien, estoy de acuerdo con que el Tito venía con las manos o con los brazos, en este caso, detrás del cuerpo, pero de inercia. Fíjense, él viene desplazándose, él viene corriendo en este caso, para la izquierda. Y es una posición, los brazos se utilizan a la hora de equilibrarse. Él, para mí, desde las imágenes que yo tengo, no tiene él en una posición antinatural los brazos, porque es la manera que vos te vas a disputar un balón. Él no tiene abierto, ocupando, o sea, si bien tiene una posición normal, en forma paralela al cuerpo, no extendido más de la cuenta, para mí. Y cuando pega el balón en él, es producto del desvío notable que tiene el balón. El balón desvía su trayectoria de manera considerable, viene de manera sorpresiva. Es lo que yo veo. Voy a ver durante más imágenes cuando esté en el estudio para el programa de los domingos, que vamos a analizar profundamente el fútbol a lo grande que va a tener el futuro de 11, de 23 horas 24, vamos a analizar. Puedo cambiar, yo no tengo ningún problema en cambiar si es que veo algo diferente, pero hoy con las imágenes que veo, claramente veo una posición natural de él, y que el balón cambia totalmente de dirección. Para Víctor no fue penal. No, 100% de acuerdo con Federico, así punto a punto también lo interpreto. Ahora que empiezo a ver atentamente la imagen, para mí no es penal. ¿Denis? Mitad y mitad para mí. ¿Y para vos? Para mí sí es penal. Y sí, se mantiene. No. Pero si vos estás en tu derecho sí. y te explique, vos decís, espera un ratito. Claro. Y Pancho sentó una posición, Federico sentó una posición y explicó por qué. Y cada quien han parado, Federico Ríos, una parte del reglamento han parado. Lo mismo Francisco López. Cada quien se amparan en una lectura del reglamento. Claro, interpretación para uno y para otro. Movimiento antinatural. Claro. Y yo veo un movimiento natural de un jugador que va a buscar el impacto de una pelota de un jugador rival. Reitero, para mí el brazo ya estaba
desacomodado. Pero es que así por eso se juega, sale... es imposible jugar con los brazos atados. Por eso, Sí, para pero- mí es un movimiento natural salir a marcar así. Y como dice Federico, tenía el brazo casi a la altura de la cintura, no tenía encima del hombro. No, pero tampoco estaba muy abajo el brazo. Ocurre que ustedes le Está están... a media altura. No, yo no le Está a media descalifico, altura el es brazo. cuestión de Tampoco está- interpretación. bueno, Pancho ve como movimiento antinatural, yo veo como movimiento Federico, natural. Víctor, ¿y qué pasa con quién estuvo en el bar? Derlis López. Derlis López. Este es el tema de la interpretación, Federico, ¿verdad? Si estaba o no Sí, estaba. acá hay que considerar quiero tocar 2 puntos, Arturo. 2 puntos fundamentales, y especialmente estoy de acuerdo con Francisco, solamente ante la disparidad de criterios da gusto discutir en el buen sentido de la palabra para poder llegar a una idea final. Acá lo que se debe juzgar es antes de patear el balón, en qué posición estaba la mano de Tito Torres. Uno, eso. Y el siguiente, el balón, ¿cambió o no cambió su dirección después del impacto en él? Esas son las 2 consideraciones y a partir de ahí construir. Lo siguiente, el árbitro estaba muy bien posicionado, el árbitro del campo, lo vio 100%. Ahora lo que hay que ver es la grabación del VAR. ¿Por qué digo la grabación del VAR, Arturo? Porque a ver qué consideró el árbitro de campo y qué consideró el árbitro VAR. Porque vamos a hacer, me voy un poquitito a la historia, y hace poco lo habíamos analizado en Fútbol a lo Grande, Arturo. ¿Te acordás lo de Tobar, que fue sancionado y desprogramado, en este caso el término que usamos nosotros acá, por esa situación que tuvo? Yo me enteré de eso, por esa situación que tuvo con Neymar. Fue por lo que él le dijo a Neymar. ¿Qué quiere decir eso? Es importante lo que dice el árbitro, lo que dijo y lo que consideró el árbitro en ese momento. Por eso yo me quiero, también me reservo esa opinión de escuchar en ese caso, qué dijo, qué consideró el árbitro de campo, porque el árbitro estaba bien posicionado, y qué consideró el árbitro de VAR. Pero si el árbitro está bien posicionado, Federico Ríos, Carlos Paul Benítez, él no le puede decir al VAR que él se mantiene. Pero totalmente le tiene que decir, mira, para mí pegó y desvió la trayectoria del balón, producto de eso, pegó en la mano. Porque acá, acá, en este reclamo que hay por parte del Olimpia, lo siguiente, puede determinar la posición final de Olimpia en Copa Libertadores. ¿Se entendió? Totalmente de acuerdo. Sí, señor. No, es una jugada más. No da tiempo. No sé si se entiende. ¿Vos entendés, Pancho? Por eso... Eso puede clasificar cuarto. Sí. ¿Eh? Así es. Así es. Sí, Con Nacional, es decir, si qué hubiera pasado si el penal no hubiera sancionado, terminaba con empate. ¿Y a cuánto quedaba Olimpia Nacional? ¿Cómo quedaba? 1 abajo, quedaba Olimpia. Igual obligado a ganar. Sí. Pero o sea, recortaban distancia. Y había que ver qué pasaba, porque ahora Olimpia Nacional. Ahora Olimpia terrible. Nacional. Bueno, para vos, Federico, no debió ser penal. Claro, Arturo, quiero refrendar un último comentario. Le agrego acá, si me permite el recordman, le agrego al que estuvo ahí dentro de la cancha. Es una situación normal de posición en función a defensa. Es muy difícil. Ahora, si él tenía los brazos antes de patear ya de manera totalmente abierta, posición paralela a tu cuerpo, los brazos bien caídos para abajo, es una posición natural, se considera natural. Solamente eso. Esos son los 2 puntos a tener en cuenta, como señalé hace rato. Federico, para dejar en claro más también. Sí. La jugada es compleja, la jugada es didáctica inclusive, porque va a seguir ocurriendo, no ocurre a menudo, pero cuando ocurre trae este tipo de... Pero hay jugadas anteriores, una en un partido internacional, primer palo Federico, un partido de Palmeiras, que se da la vuelta. 12 de octubre, Cerro, que se sancionó en la apertura. Esto no oyente más recordar. Y Rodrigo Víctor también. del Valle. ¿Y qué pasó? Aquella Se vez sancionó penal esa vez. Se sancionó penal. Y esa vez incluso fue... Igual que esta. Igual, parecía. Sí, pero esa vez el jugador incluso se da la vuelta. Se da la vuelta. Y se sanciona penal. Sí, se sancionó penal. Pega en el brazo, pega en la pierna del jugador de Cerro y después en el brazo. Hay antecedentes ya sancionada la falta, Federico, ¿eh? Sí, por eso le digo, pero eso es muy diferente, la posición del brazo. Fíjense, antes que patee, Se barre, sí. Se barre. Vamos al caso para que porque ¿dónde va a meter los brazos a la hora de barrerse? Eso es lo mismo de lo que explica Víctor, ¿verdad? De la situación de ese juego de Cerro 12 en Itagua. Esas son las indicaciones de la dirección de árbitros, Federico.
Sí, Jorge, cuando se barre está escrito la regla de juego, entonces yo ya no entro a ver mi criterio, que fue o no fue, está escrito cuando se barre. ¿Qué es lo que barre? Eso está... Está escrito, pero a veces se cobra, a veces no se cobra, Federico. Bueno, ahí ya estamos, este ahí ya año... estamos algo claro. No, y cuando uno se barre, o sea, se tira al piso y tiene el brazo despegado. La palabra despegado. barrer no dice en el reglamento. No. Cuando dice se desplaza, cuando dice... Para entender que no dice barrer, se dice se desplaza. Y se lanza o se desplaza. Federico, pero a lo que voy nomás es, a ver, no es una jugada fácil y no es un invento del árbitro. Porque así como estamos discutiendo en este momento... Espera, Pancho, Francisco Pancho López. Si uno se jugada que sancionó penal, te pones como abogado del árbitro. Vos ahora sos abogado del árbitro. Yo encuentro argumentos reglamentarios. Pero vamos a suponer que sea un tribunal. Vos estás hablando como un abogado. Vos estás respaldando la decisión del VAR. Sí, porque a mí me parece que lo que se cobró bien está bien cobrado. Entonces vos decís, no, un momentito, dice, está el juicio oral y público. Ese está bien cobrado, mira en la mano y vos vas a exponer por qué. Claro. Y Federico, que es el acusador, dice que no, ¿verdad, Federico? Así mismo. Bueno, gracias, Federico, muy amable, gracias. Gracias mucho. Tenemos que redondear de esta manera. O si no, ahí por un ejemplo el niño. Sí. Y Federico y Vito ya le dice para nada, ya cambió de opinión el niño. Y vos te mantenés miti. Eso es lo lindo del fútbol, Arturo. Claro. Lo lindo del fútbol es eso. Y no hay por qué ofender. ¿Quién es lo que ofende? ¿A vos? No, nosotros no te estamos ofendiendo. No, pero ¿vos viste alguna vez a alguien que patee contra su propio interés? Dame uno, es un tonto. No existe persona que patee contra su propio interés. No existe. Siempre va a defender su posición, porque está defendiendo su interés. Podrá ser injusto o no, pero está defendiendo su interés. Entonces, hay personas que pateen contra su... Voy a decir el público. El público de Olimpia, con esta maldición que tiene tipo Guzmán, que no gana en su cancha, que se calentó el partido, y creo que Roque Santa Cruz no es merecedor de lo que hicieron ayer. Porque yo no entiendo, el propio Garnero después sale en la conferencia, dijo, ¿por qué me gritan hijo de P? Que no es un vendido, que yo le vengo a Olimpia esperando meses, hace 6 meses. Él al final de la conferencia quiere hacer esa aclaración, porque también le dieron. Pero ¿cuántos cheques le dio Olimpia? Sí. Yo sé la cantidad. Lo admitió y lo reconoció acá Balota o Ferreira, Manuel, que dijo sí, se le dio un cheque adelantado. Y todo el clima se crea cuando Roque iba a ir a Libertad o va a Libertad. Y en el gol, Roque es consciente que está usando el pollo. Por eso él se da la vuelta. En el gol, en la imagen, él se da la vuelta al niño, Denny. Sí. Por eso, como diciendo, yo sé que van a anular. ¿Qué quería? Que se tire al piso, que bese la camiseta. Sí, él es consciente con los años que tiene. Lo que para mi gusto se comete es una injusticia con Roque Santa Cruz. Él es dueño de sus actos y de su vida. Y dio todo por Olimpia. Todo. Entonces que la preferencia lo maltrate de esa manera, mandándole al carajo. Porque es contra Libertad, pues. Por esa rivalidad Libertad-Olimpia. ¿Se acuerdan lo que pasó antes y todo lo que se dijo? Y eso fue aumentando, como diciéndole a Roque, ¿para qué me va a jugar si vos ya no festejás los goles, ya no querés jugar contra Libertad? Por ejemplo, porque te vas a Libertad. Si Roque no quería jugar, no jugaba. Y hay una cosa, incluso me parece hasta muy mínima, pero que leía que más de uno le reclamaba. Pasa que al final del partido van todos los compañeros, los jugadores de Olimpia, a rodear al árbitro porque seguían protestando el penal. Y mientras Santa Cruz estaba intercambiando la camiseta con Enciso, él en ningún momento se acercó al campo. Una cosa muy mínima, pero que justo ante esta situación todo se magnifica. No le gustó nada el cambio, se notaba en su expresión que no le gustaba. Incluso, como a mí me pareció que desvió el camino de cruzarse con Julio César Cáceres. Fue directo atrás, se sentó, saludó a David Villalba, evitó el contacto con el técnico porque no le gustó el cambio, se notó eso por su expresión. Pero el técnico tiene que tener para sacarlo. Sí. Y consideró Julio Cáceres, y eso habla de la personalidad que tiene el técnico. ¿O no sí, es cierto, claro, totalmente. Eso, podrá equivocarse, ¿no? Pero tiene personalidad. Sí. Tiene personalidad el técnico. Está Rubén Ditore. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va?
Hola Arturo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo anda, doctor? Bien, bien, tranquilo. Bueno, doctor, del partido de ayer, ¿qué nos decís? Bien, era un partido que iba a ser así, un clásico siempre es así, los dos quieren ganar y así creo que se dio, ¿verdad? Pero de un primer tiempo creo que fue bastante parejo. En el segundo tiempo nosotros tuvimos el dominio del partido y yo creo que teníamos que haber liquidado antes. Debieron liquidar antes, decía doctor Ditore, y por cómo se presentó el partido, igualmente la capacidad de libertad de dar vuelta al marcador, porque en momentos complicados dentro del partido, es más, con errores propios, porque la situación de Martín Silva en la salida de esa presión inicial de Olimpia, después el mal despeje de Barbosa, Silva que se enreda nuevamente, o sea, dos situaciones en donde estuvieron bajo en el marcador ante propios errores para poder darlo vuelta. Sí, dos bloopers. Imagínate vos que hacer un análisis, ayer se metieron 5 goles en la cancha de Olimpia. Nosotros metimos 4 y hicimos la asistencia para el quinto. Tal cual, y algo similar no recuerdo por lo menos de Martín Silva, que siempre tiene seguridad en el arco. Ayer se complicó en las dos ocasiones, y lo de Barbosa también un poco de contagio al arquero, ¿verdad? Porque últimamente tiene rendimiento bajo. Eso ya pasa por el entrenador, ¿verdad? Pero en mi caso es algo personal de lo que yo suelo observar políticamente. Siempre lo veo flojo a Barbosa. No sé qué opinión tiene, doctor, sobre el punto de Barbosa últimamente, sus rendimientos. Yo no creo, lo de Martín, vamos por parte, lo de Martín es un jugador que no lo vamos a descubrir nosotros. Hace todos los partidos tiene un rendimiento alto, salva siempre 1 o 2 goles. Ayer no fue su noche, tuvo errores, y bueno, está bien, ocurre, ¿verdad? Y hay que aceptarlo. O sea, lo importante es que el equipo tuvo el suficiente carácter como para poder remontar, lo cual no es fácil, ¿verdad? Acá en el caso de Barbosa, sí. Yo creo que el caso de Barbosa es un buen jugador, es un buen zaguero, es muy importante en el juego aéreo. De repente sí es cierto, se contagia, quiere salir jugando o comete alguna imprudencia, pero yo creo que eso se puede corregir, el trabajo del cuerpo técnico y estamos en eso, ¿verdad? Dice el arquitecto Dragoto, claro que es penal, sí. Ese desvío pudo ir directo al arco si no estaba a la mano. Errado Federico por Federico Río, y lo que dicen que no fue penal por compañero de la mesa. Ese desvío podía ir al arco, miren la ubicación, explicación de Pancho correctísima, dice el arquitecto de la Goto. Estamos hablando del penal, que sí que no, doctor Rubén Ditore. No, claro que fue penal. Hay cosas que son indiscutibles. Para eso vino el VAR justamente, porque el refe es malo el de ni vio el penal más grande que todo el estadio de Olimpia, el tipo ni vio. Si no era por el VAR, hoy el resultado hubiese sido otro. Pero vos fijate cómo es la vida, doctor Rubén Ditore. Denis Caniza mantiene distancia, 50 y 50. 50 y 50, ¿no? Víctor Vidal dice no fue penal, Pancho fue penal, Jorge Sosa no fue penal, Federico Río no fue penal. Vos llegaste a consultar, perdón, me hace así, no soy ingenuo, no lo va a decir públicamente, no, se equivocó el VAR. Eso no lo va a decir el doctor Rubén Ditore, porque hasta la pregunta sería tonta, ¿no? Pero vos también llegaste a consultar o no. ¿A mí me está preguntando? Sí. Sí, claro que sí. Entonces, si ese no es un penal, yo no me digo, ¿qué es penal? ¿Qué mano va a cobrar en un área? Una pelota que va a largo. Sí, pero daba del cuerpo, de su propio cuerpo, ese es el tema. Pero un rebote, y eso está contemplado. Y vos te imaginas, por toda la discusión en el debate de hace media hora sobre eso, como el fútbol, ¿eh? Sí, no, de luego que es así, eso es lo que hace lindo al fútbol, que hace que tengamos opiniones dispares, ¿verdad? Pero, bueno, están los árbitros, están las filmaciones, hoy se puede jugar tranquilamente. Yo te digo honestamente, yo en el partido, durante el partido no he visto la mano. ¿Por qué? Porque estábamos del otro lado. Estábamos en una posición bastante sesgada y lejana del lugar donde ocurrió el tema, ¿verdad? Pero después viendo en las repeticiones, y eso a mí me parece que sí. Pero respeto todas las opiniones, respeto las opiniones de los demás compañeros, periodistas y demás personas que vieron
y muchas personas que saben más que yo. Y bueno, doctor Rubén Ditore, ¿cuándo deciden el plantel del próximo año? Y después de terminar el campeonato, vamos a sentarnos con Garnero a hablar tranquilo y ir viendo qué es lo que se puede hacer, quiénes son los jugadores que terminan sus contratos, si se renuevan o no, si hay lugares donde hay que reportar, todo ese tipo de cosas de análisis que lo hacemos, que de hecho lo estamos haciendo ya, pero ahí vamos a cotejar, vamos a sentarnos tranquilos y ver qué es lo que, a qué conclusión se puede llegar ahora. ¿Se va a plantear el tema Roque o no? Y lo que depende exclusivamente de él, eso ya se habló bastante y ya quedó bien claro, depende, no sabemos si él va a querer seguir jugando al fútbol en forma profesional, si lo hace, decide hacerlo, si lo va a hacer en el Olimpia o en Libertad, es una decisión personal de Roque. Bueno, doctor, gracias por tu tiempo, muy amable. Listo, Arturo, cuando gusten. Adiós. Doctor Rubén Ditore, ¿qué es lo que pone Oscar Ullón acá? Peor iba a ser si se justicia, si no se cobraba el penal, analicen desde ese lado. Parecía Diego Barreto con su salida. ¿Qué es eso? Y Diego Barreto pues salía a chicar así. Con los brazos. Ah, ¿lo dice irónicamente? No, Oscar? él dice que iba a ser peor si no se cobraba. Sí, no se hacer a la inversa. Si dejaba pasar el árbitro y también el VAR. Y yo pongo a la inversa para el público de Olimpia. También. ¿Qué pasaba si era el que pateaba era Tito y el que rebotaba en la mano y iba por Barbosa en la rodilla y con el brazo abierto Barbosa? Hasta ahora iban a estar ahí frente a la cabina del bar reclamando también la gente de Olimpia si es que no se le cobraba ese penal. ¿Qué pones cara de que? Claro, pero una cuestión de hincha, inverso. Nosotros tenemos que pensar claro, hincha, Cerro Libertad, Guaraní de la misma manera. Yo por eso me ciño. Si vamos al caso, el arquitecto Dragoto, por ejemplo, si era la situación al revés, le cobraban un penal así a los 93 y iba a salir a decirnos, no, pero ustedes... ¿Para qué plata al arquitecto? Pero el arquitecto Dragoto... Pancho, no es una cuestión del hincha. Yo por eso digo que el hincha también, el que ve fútbol, al que le gusta realmente, no el que ve para criticar o burlarse del rival, al que le gusta realmente... Tiene que leer el reglamento y las excepciones. ¿Y vos leíste el reglamento? No digo por los periodistas, no digo por los colegas. Yo tengo otra interpretación. Digo nomás que el amante del fútbol, no digo por los colegas, no digo por... Un segundo, por favor. Arturo, lo único que se rasca para afuera es el perro. En función a tu dicho de que cada uno sale a su favor. Dice Carlitos Riquelme de Rieder, que sigue trabajando Carlitos Riquelme, no lo creyente en Rieder. El único que se rasca para afuera es el perro. En función a tu dicho de que cada uno sale a su favor. Buena frase. Buena frase. Acá te felicitan, por lo menos Pancho te felicita, Carlitos Riquelme. Buenas. No se amplió para mañana la cantidad de entrada en vista, que tengo entendido que se hizo el pedido, ¿cierto? Sí, pero hasta ahora es 50%. 50 y 50. Hasta ahora. Muy bien. Con el apoyo tengo las conferencias de Julio César Cáceres y Fernando Cuero. ¿Cómo no? Muy bien, Gustavito, ¿cómo no? ¿Cómo no, Gustavito? Perfecto. Concluimos cómo entonces... Enojado Garnero, muy... Sí. Habló de que inclusive puede llegar a pensar ahora en reclamar sí, porque cierra como hasta hoy, punto suspensivo. Sí, hasta hoy. O sea, que él no le quiere generar problema a Pedro Balota o el presidente del Olimpia. Que también me parece injusto. Pero ¿por qué se enojan? ¿Quién? O sea, el hincha olimpista, claro. Esa preferencia es terrible. Por eso digo, por a todos le ha gritado. A mí me ha gritado también. Eso es lo que le molestó a Garnero, o sea, esos insultos, los insultos. Todos le ha insultado. Eso, o sea, y hay que dejar de normalizar, me parece eso. No, porque ayer leía, decía, no, si a Almeida le gritamos, a Orteman le gritamos, y hasta Cubilla le gritamos, ¿qué es lo que es Garnero? A todos le han gritado, hay que ser un poco más agradecido. Con título, sin título, hasta con título igual. Hay que tener memoria. Yo digo lo siguiente. Vos estás expuesto a eso. Eso vos estás expuesto. Chiqui Arce tiene una historia bellísima en Cerro como jugador. Y 32.000 personas le gritaron fuera a Chiqui. Sí, pero no está bien, Arturo. No, nadie dice que está bien. El tipo garchaba 100 mujeres una detrás de otra. Ya conté la historia que me enseñó Alvarito Ayala, y perdón si voy a ser tan grosero, carajo. ¿Qué es lo que te pasa, Luis? El tipo hacía burere 100 veces seguida. Y eso me decía Alvarito cuando querido Álvaro, yo le recordaba, me decía, te hace una historia Arturo del hincha, me decía Alvarito, que era un filósofo de la vida. Cuando en una charla de café o le decía yo, pues sabe Alvarito, y me dice, ese es el hincha. El tipo puso, hago sexo con 100 mujeres distintas.
¿Qué? Los perros. Este está loco. Y fui ahí al Quilón Iguazú. A la vista de todo el público. Siguió sponsor. Era influencer el tipo. La pisaba un preservativo, la pisaba. Así fue. Trago, whisky, mesa. Hasta la cama tenía todo auspicio. Gustavito, me botezaste 2 veces ya. Si querés dormir, andate a tu casa. Esperá. ¿No sabés la historia? Es que este es un programa de Pero fútbol, Arturo. ¿sabés la historia? No, no sé. No, el hincha cómo es. Si estoy diciendo que a Chiqui Arce 32.000 personas le putearon, perdón por el término, fuera Chiqui. Ah, Chiqui Arce se irrita, ¿eh? ¿O miento? ¿Es verdad? Sí. Estadio 30.000, la olla fuera Chiqui. Puta. Y el único técnico de Cerro puede ser campeón. Y un tipo que una historia bellísima como Chiqui Arce, como persona, como técnico. ¿Cómo debe estar sentido Chiqui? Porque sus raíces son de Cerro. Sus raíces son de Cerro. Y le gritaban fuera, Chiqui. Y eso es lo que yo quiero. Y ponen el aviso en el diario, redes sociales, en Instagram. Algo se hizo 5 veces corrido. Los perros ya este tipo bola. Y yo vinaba. Y los perros se comunican en las redes sociales. ¿Quién vio el tilingo? Ese que está eso. Y esto viene como... ¿Cómo no me conoce Víctor? Si él al revés admitía, dice el arquitecto Lagoto. Quiero ver una situación similar. Sí. Y ojalá sea así porque... Mañana le van a ovacionar. Y ocurre que los perros no creían. Denis se mandaba mensajes en redes sociales. Comenzó a las 5, el Wiruri. Ojalá que me inviten ese día. ¿Qué eran, Angelito? Comienza, Pancho. Ya saben la historia, ¿no? Vos ya sabés la historia. Yo no sé. Como el hincha. Y perdón si soy repetitivo. Vamos a consultar al oyente para que nos cuente mayor la historia. ¿Podemos consultarlo? Bueno, llame por favor 3, 4, 5 oyentes y si ya saben la historia yo me callo. 618-4700. ¿Qué pasa, Luis Paredes? Y que Denny no sabe que... No, yo no sé. Hermano, quiero mezclar la parte Es que futbolística tiene que ver con el hincha. No tiene que ver el fútbol con el sexo, no tiene nada que ver. Ah, no tiene nada que no ver. Sé, digo, no sé. No Es puro fútbol. El tipo garchaba, el tipo hacía Wiruri. Así no. 100 veces corrida. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. ¿Cómo? Me contaste esa historia de 7 años, Gran Arturo. Antonio Mura. Tiene una moraleja. Tiene una moraleja. Sí, es que no están los oyentes, no están, se van todos. ¿A dónde? ¿Ah? 100 veces. 100 veces. Sí, eso es lo que a mí me encanta. Angelito Perana, por favor, no llama a nadie, no escucha a nadie, los teléfonos no funcionan. Ahí que dice tu WhatsApp ahí, yo que el número de WhatsApp. Hoy los sábados no viene a trabajar, fecha libre para los sábados. Bueno, listo, te va a la mierda. Hola. Arturo, ¿qué me tu problema con Chiqui Arce? No entiendo lo que dijo. Al revés con Chiqui Arce, lo estoy defendiendo al Chiqui y no lo estoy atacando. Pero qué boludo que exactamente al revés. La falta de respeto a la hinchada de Cerro en ese entonces para Chiqui. Al revés lo que vos escuchaste. O vos estás con el trago ahora. ¿O qué es lo que te pasa? Y voy a contar porque los oyentes no quieren que cuente, por lo visto no lo escuchan. Ya humina la mitad de ese. ¿Ah? Comienza el show. Y dice, la pucha. ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El hincha es así. 1, 2, 3, hace Willy. Va cayendo las mujeres. Después de 8 números se comunican y ya va al público. Ay, Alfredito. Y muchos dicen, ese se me parece a mí, comienza el show, ese me parece a mí. Y sigue la joda. Llegó a 26, 27, 28 y yo vinaba y apiciaron los pilotines. La gente. Estos que cuidan autos se llenaban de horas porque no iba a subir uno al lado de otro. Y después comenzó Pachaquería, Somos tu Esperanza. Bueno, Pachaquería, le cantaban al tipo. Le cantaban, estaba Gustavito, cantaba la General Stroner. Después apareció ese personaje que hace de petardo y... ¡Vamos a cantar el himno nacional! ¡Pachaquería! Y así sigue. Llegó a 40, tiene que ver con el hincha de Nicaniza. Sí. Moraleja, como dice Pancho, llegó a 45, 46. ¡Pam, pam, 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 pas, 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 artificial. Llegó a, ya era una locura. ¿Sabe cuántas personas ahí estaban? 33.500 personas bordeando toda esa zona. Se abrazaban entre los perros, una locura. El tipo siendo Willy llegó a
70, 72, 74, 70. Los perros ya dejaban de casa. Había Gustavito tiraba petardo y ponía General Electrones. Había General Electrones. Un kilómetro parecía Pam, un liberal. pam, 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 pas, 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 pas. Saltó el petardo, ¿viste? Fue fuerte. Llegó 88, 89. Estaban por hacer una estatua ya. No, brillante. Llegó a ser la estatua del Garcha. Y tenía todo un nombre, ¿qué nombre le ponemos? Este es un monstruo. Tomaron en Chile, repercutió Chile, Colombia, Ecuador. Hay un paraguayo que es en Guinness, 100 veces corrida le llamaban. Los mexicanos que son medio sensacionalistas, un quilombo. Saltó Rusia, Japón, la hora, no importa, trascendió. 98. Todavía no entiendo. Los perros lloraban. 99 el tipo seguía dándole. Alborozados todos cantamos. Cuando viene la última, ¿qué pasa con él? Atención ahí. ¿Qué pasa con él? Con la última. El tipo se así, mira. Y cae. ¿Sabes lo que le hicieron las 33.520 personas? ¡Puto! Ese es el hincha. Aunque vos hagas lo que haga, moraleja. 99. Y la última no pudo y le gritaron. ¡Puto! ¿Se entendió, verdad? Las Agrícolas Áreas Seguros en general, especialidad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Puyupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha otros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Roque le dice, y le dicen de todo, Roque te mandó. ¿Quién mandó esto? César. No, es César. Cesarito Orrego. Gracias, Cesarito Orrego. Cesarito envió eso. Mira. Qué terrible. Y otra cosa, dice Vito que le tiraron cerveza arriba. Ayer hubo mucha queja con eso desde el palco. Desde el palco. Derramada ¿A quién le tiraban? A cerveza. socios butaquistas. De la preferencia ¿Y por central. qué le tiraban? Sí. ¿Por qué le tiraban? Y esa es la... No hay una explicación. Denuncias Es más, de padres que fueron con criaturas. Sí, uno de los socios de Olimpia que hizo después la queja, justo se encontró en los pasillos con el presidente y le hizo la queja y que el presidente dijo que se va a abrir como un sumario, que se va a investigar. Llegó a sacar una foto, pero no fue muy buena la imagen. Pero a varios butaquistas le derramaban cerveza y no se sabe el motivo. Bueno, todo lo que pasó ayer. Caliente Sí. partido. Y lo de Roque, no sé cómo se puede entender lo de Roque. ¿Cómo entendés, Denis, lo de Roque? Te conté lo del hincha, ¿verdad? Una historia con Roque en Olimpia. Al hincha o sea, trato, no sé si es decir, entender la situación. Le molestó que se saque la foto con Cartes, que esté como que ahí, ¿cómo es la palabra antes? Flirtear, se llama, el flirteo ahí con Cartes, con Libertad, coqueteando. Al final del partido todos los jugadores van a reclamar el penal y Roque sonríe y cambia la camiseta con Enciso. Y eso le enervó a la gente. Pero Roque estaba nervioso porque le cambiaron, pues. Claro, pero quería al público que él también vaya y reclame. Entonces, esa es la parte, más la foto, y eso reventó el hincha en la preferencia y arrancó lo que arrancó. Lo que sí me extrañó la reacción de Roque, porque Roque, cuentan lo que estaban en preferencia, que no se grabó antes, que el propio Roque desafió Moqueta a los hinchas. Y ahí es donde graban el video. Y así no, te pueden decir lo que quieran, pero... Algo muy fuerte o sea, le dijeron para que Roque reaccione claro, te así. pueden entrar en un video para hacer otro, pero Roque también es carne y hueso, reaccionó definitivamente. Y es raro que reaccione. Y por eso, esa es la parte donde me extrañó, ¿verdad? Yo entiendo eso que dice el niño y es verdad, porque hay una rivalidad, luego se sabía Robato Sí. Carte, ¿te acordás? Sí. Todo lo que pasó, que es de conocimiento público. Pero Roque es dueño de su destino. Claro, sí. Y sí, yo creo que hizo mucho más mérito que ir a protestar al árbitro. Roque hizo mucho más que ir a protestar al árbitro. Roque es más que intercambio de camiseta. Para mí Roque.
Sí. Como Roque hoy se entiende las dos con partes. Una situación está matando la ilusión del hincha, o sea, Se todo lo entiende que al hincha. todo lo que construyó previamente con su paso a Libertad, si es que se da, mata al hincha. A lo mejor yo pero vi el una hincha cosa siempre muy es así, Pero cuando perdés, le le putean al entrenador, a los jugadores. Si esa foto con Horacio Cartes no salía, íbamos a decir, es probable que vaya a Libertad, pero no. Pero iba a quedar allí como que sí, que acá no. de Nicaniza salió la fotografía. Salió la foto y que por se eso dijo te que digo. era político para senador. Sí. Y dijo, no, dijo. Y después salió el tema fútbol. Claro. No, por eso. Pues claro, no iba a el quedar hincha como también. ahí que sí, que no, que hubo la charla, que no hubo. Pero una vez que está la foto ya. Encima que perdió el equipo y Claro, todas la esas situación cosas del suma para que el momento, hincha esté nervioso ese día. Ayer. Entonces fue Para mí, es un el combo. hincha tiene todo el derecho de estar nervioso. Pero Roque le dio demasiado, no solamente a Olimpia. Ya conté lo de Alvarito, lo del hincha. Eso es. Y no me vaya a buscar más, Pancho, porque vos sos otra generación. Y yo soy de otra, de Leca. El Nino, ¿a quién fue en los últimos 50 años el mejor de Cerro? El Nino Arrua. Del abuelo que le contó al papá del papá que le contó a su hijo, abuelo, nieto. Nadie superó al Nino Arrua. Que alguien me diga. Después están los chipazos de Alvarenga, lo de Grana y otras figuras, Cifabro, pero lo que fue el Nino Arrua en Cerro fue único. Y cuando jugó con River de Argentina, Copa Libertadores. Sí. Pierde Cerro 4-0. El técnico, el Nino Arrua, tomó sus cosas y se fue. Te dice todo. El Nino Arrua tomó sus cosas y se fue. Voy a ir a otro caso internacional. El maestro Tavares. 3 mundiales consecutivos. Estuvo en Italia en el 90 con Gregorio Pérez, el bueno Gregorio como asistente. Y yo leía en las redes, ¿por qué ya no lo sacan? 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 Se equivocó cuando dijo, yo no estoy para renunciar. Eso es una, me parece, desacertada o reacción de producto de lo que pasó con él. Pero le pegaron duro a Tavares. Sí. Y ese, el hincha es así. El hincha es así, no. Yo tengo una experiencia en México, eso, Arturo. Cuando yo me fui contratado por el Santos Laguna, en mi primer partido hice autogol. El siguiente partido, otra vez autogol. En la tercera jugada de local. Y el técnico me puso nuevamente titular. Todo el estadio me estaba esperando. Cada vez que yo tocaba la pelota, gritaba mi hincha. Te mandaban a... Gol, gritaban. ¿Sabes lo que se siente eso? Se siente. Tu propia afición, claro, tu propia afición me gritaba. Yo tenía que aguantarte. Y después, gracias a Dios, seguía jugando titular y de a poco iba demostrando mi calidad, ¿verdad? Hasta que me gané el cariño de la gente. Así son. Sí, así son. ¿Qué cree que yo me enfrente a esa gente? No puedo enfrentarte. Yo conté acá lo de Puntido. Cuando perdió con Alianza le reventaron. Se tuvo que cubrir con los brazos para que el politino le arregle en la cara. Y así se fue Pumpido del Olimpia. Cuento anécdotas que son reales. Y va a ser así en Olimpia, en Cerro, Libertad, en donde fuese va a ser así. El hincha por eso. Y aparte no respeta nada. Roque Santa Cruz merece respeto. Ahí es donde yo entiendo la foto y estoy totalmente lo que puede, porque el niño analizó bien. Yo no digo que nosotros nos da con frialdad y dice, mira esta foto con Cartes. Y está la rivalidad en aquella época Chobato Cartes, ¿verdad? Sí. Hasta ahora se instala. Eso sí. Hasta ahora se instala. Entonces eso ve como una ofensa. El hincha Olimpia se siente ofendido. Sí. Mira con quién va usando el término flictea. Inclusive, le sumo otra palabra, se siente traicionado el hincha Olimpia. Porque el hincha Olimpia piensa que Cartes es el enemigo de él. Podía ir a jugar, con todo respeto, a Sol de América, a Guaraní, yo entiendo, niño, pero el tema es libertad, porque últimamente Libertad se convirtió para el hincha Olimpia principalmente él puede Cartes. Elegir dónde puede ir a jugar. Claro que puede elegir. Y aparte, yo entiendo, Arturo, estoy entendiendo soy el primero en defenderlo a Roca, claro. Yo también. Lo que digo es que tenés que analizar lo que generó en el hincha. El famoso se me cayó un ídolo. Si vos, estamos de acuerdo. Eso es para la gente. Si vos tomás eso, se me cayó un ídolo justo ahí y con él, ese es el tema. Porque se creó una rivalidad muy fuerte. A lo mejor Roque no dimensionó
en el momento de la fotografía, porque se mostró tranquilo, yo no le ofendo a nadie, tengo derecho de compartir con Horacio Cartes, hasta políticamente, puede decir Roque. ¿Cuál es el problema? Se mostró Es que tal cual es sin saber. Tal cual saber, sin Claro, saber claro. lo que iba a generar. Más lo que se sumó ayer, que los hinchas le dijeron de todo y él le dijo, te espero afuera. A lo que se suma que los jugadores van y protestan por el penal y él no intercambia camiseta. Entonces ellos ven como un desinterés de Roque. Para usar la palabra correcta, ya no está más. Este ya está con su mente en otro lado. Por eso es que reacciona esta gente, ¿verdad? Lo que digo es que Roque merece total respeto. Ahora, ¿cómo va al hincha? Le va a despojar de la pasión. Ese es el tema. ¿Cómo vos al hincha le despojar de la pasión? Sí. Si a él, a Roque ya no le ve más, es decir, el hincha de Olimpia ya no le ve más. A él ya le tenían entre ceja y ceja, porque fuera de ese intercambio de camiseta, ¿qué pasó antes, Pancho? Vos sabés que dos aficionados me escriben durante el partido y me dicen, mira, Roque no festejó el gol. Es cierto, se le anuló después, espera, te digo el mensaje. Como ya tienen ese pensamiento, o sea, ellos ya está instalado en la mente del hincha que Roque no festejó el gol. Roque no festeja porque negó el mío. Claro, por la duda. Sabe que el pollo está adelantado. Roque le voy a defender a Roque. El aficionado ya piensa que... Claro, el aficionado quería que él festeje, que se dé la vuelta, que se tire. Que dé el excuso. Pero sabía Roque. Él ya interpretó la jugada, por eso se da la vuelta y en el gol ya mira. Ya estaba offside. Yo entiendo que esa es el pensamiento y la cultura del hincha. Pero también nosotros, yo entiendo a Arturo y es así y va a seguir probablemente así. Lo más cruel del mundo se le hizo a Barbosa, el arquero brasileño. Durante 35, no sé cuántos años no pudo salir a la calle por el gol que le hacen en el segundo en el Maracaná. Barbosa, por una pifiada en el arco. Lean la historia de Barbosa, el arquero brasileño. Cuento nomás lo que es la 200.000 personas en el Maracaná, 220.000. Ya estaba el anterior presidente, Joao Avelange, el otro. ¿Qué estaba antes? Joao Avelange. El presidente anterior de la FIFA. Avelange. Ese brasileño. El otro. Adelante. El anterior. En el 50 no estaba Avelange. Ya tenía el discurso hecho. Y le meten el gol al palo, empatando Brasil al campeón del mundo y termina perdiendo. ¿Cómo llamaba el presidente de la FIFA antes? En el 50. Cuando más lo necesitamos. Y Denis Caniza, tenés que leer vos la historia. Lo trataron de delincuente badulaque al arquero. Y te voy a contar lo más cruel. Barbosa, el arquero. Rimet. Pobrecito. La Copa Jules Rimet. Ahí está, Jules Rimet. Ya estaba Jules Rimet con el discurso en vestuario. 220.000 personas iban a oceanar Brasil. Ya tenía el discurso. Ya bajó del palco para vestuario, para ingresar a la cancha. Hacen un gol al palo izquierdo, que era del arquero, y gana Uruguay 2-1. De ahí viene la famosa frase del capitán uruguayo, los de afuera son de palo. Esa frase es del Mundial. Cuando le preguntan por el público, y él dice, por la hinchada rival, los de afuera son de palo, dice el uruguayo. ¿Qué ocurrió? Se estaba remodelando el Maracaná y le llaman por teléfono a Barbosa y le dice, señor Barbosa, estamos remodelando el estadio. Si usted quiere llevarse como recuerdo a su casa, puede llevarse el arco donde le hicieron el gol contra Uruguay. ¿Te imaginas? Leen a Polo de Barbosa. No, tristísimo, no podía salir a las calles. Ya te estoy diciendo, la familia vivían escondidos. El hincha, vos me decís, ¿cómo es posible? Y así. Yo me fui a un extremo, probablemente, ¿verdad? Una Copa del Mundo, y quiero que comprenda. Pero el hincha así, puse varios ejemplos en todos los tiempos de lo que es el fútbol. Es terrible, no sirve para nada lo que hiciste, no sirve para poder ganar 5 títulos seguidos. A Daniel Garnero le mandaron a la puta, perdón por el término, guste o no guste, en declaraciones o no. Daniel Garnero tuvo 4 títulos con Olimpia. Daniel Garnero tiene cheques adelantados que dijo acá Baloto a Ferreira, queremos negociar con él, y el público de Olimpia le manda a la puta.
Espera un ratito, ese amigo. Paraná, profesional. Claro que va a defender los derechos de libertad, los intereses de libertad. Si ya es una etapa cumplida en Olimpia la de Garnero. Pero ¿por qué Garnero? Sigamos a ir a la declaración. Aparte, así como dice él, a él le echaron. No es que él optó por salir o abandonar el barco. Y bueno, a mí me echaron, digo. Y bueno, seguimos ahí con eso. Dígame lo que es el hincha. Cada uno va a contar su experiencia. Yo entiendo, Arturo, pero también desde nuestro rol, digo, de comunicador o de tratar de crear memoria. Porque estamos acostumbrados en este país a reclamarle más al futbolista que a nuestras propias autoridades. No. Son todos tibiecitos cuando nos tocan el bolsillo. ¿En cuando cuál estás hablando vos? ¿De qué hablas vos? Nuestras autoridades nacionales. Estamos más, le reclamamos más a un futbolista que es libre de actuar en lo que él quiera, antes que a nuestro presidente o vicepresidente o Congreso. El fútbol es una pasión. Y no hay manera de escribir de otra, no existe. Hay que leer lo que es la camiseta, el amor. Yo conozco a un presidente de club. Pero coincido con Pancho. Que todo está mal. No, que esa pasión que es sí, el hincha tiene en el somos fútbol, todos guapos bueno para reclamarle al país, porque así no le reclamamos a nuestro intendente de nuestra ciudad, así no le reclamamos a los senadores y diputados de nuestro país, así no le reclamamos al presidente. Es más fácil tirarse contra el futbolista, es más fácil tirarse muchas veces trabaja en un ámbito privado que puede elegir dónde puede trabajar. Así mismo. Pero claro, ese es el hincha, pero claro, porque también, pero vos después mirás quién es el hincha. Es trabajador, con todo respeto, municipal, es trabajador público. Su familia luego trabaja, entonces pero no se tira con ese criterio no vieran las barras. Yo no sé si ustedes vieron la película de Maradona, cuando Maradona sale al paso y entra uno con un revólver en vestuario. José Barrita. Y vi así algo más. Y Eugenio Morales sabe muy bien también cuando jugaba en San Lorenzo Almagro. Si este partido no se gana, ya va a saber lo que va a pasar. En vestuario. Los barra. Esto no vaya a amenazarle a ningún intendente ni a nada. Es terrible. Ese es el fútbol. Vos me decís, ¿cómo es posible? Y el fútbol, gente que se vuelve loca, que está apasionado por el fútbol, que espera el momento de ir a la cancha. El fútbol es único. Así es. Sí, no se compara con nada. No hay manera. Ahora voy a decir, por ejemplo, Italia. ¿Quién es campeona de la Eurocopa? Italia. Y puede quedar fuera del Mundial. ¿Y después cómo explicar con Italia eso? 4 Copas del Mundo tiene. Anda a sostenerle si fuera y yo me voy a ir a Europa. Yo quiero mostrarle a ustedes, si se elimina Italia, que no es mi expresión de deseo, qué puede ocurrir con Italia. 4 veces campeón del mundo. Actual campeón de la Eurocopa puede quedar fuera. Es un mercado distinto, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa con el Barcelona? ¿Qué pasa con el Barcelona hoy? ¿Por qué está así Barcelona? Pero hinchas no van a llenar más la cancha. Está bien lo que dice Pancho, pero el fútbol no se puede comparar con nada en ese sentido. Es pura emoción, es otra cosa. A lo mejor no tenés un mango, ni para tu familia y te vas a la cancha. ¿O miento? No. A lo mejor no tenés un mango, vos sos consciente porque querés estar. El fútbol es eso. Enseguida la conferencia. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy y Sedan en Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. En estas fiestas Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes. Compra cualquier producto Pechugón, ingresa tus datos y número de factura o ticket legal. En promospechugón.com, Pechugón a todos les gusta. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casas Centrales Subillala Casi, Herraditos de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. El evento más esperado del año, el Black Friday, llegó a Punto Farma. Hasta mañana vas a tener descuentos de hasta el 60% en productos seleccionados. También podés comprar desde la web, la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía.
Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merendro, Calonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Vila y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Doctor Miguel Figueredo. Hola. ¿Qué tal, doctor? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, clasificado en la Copa Sudamericana, y si son clasificado en la Copa Sudamericana, sí. Y si son campeones va a ser un doble premio, porque ya están en Copa Sudamericana, doctor. Sí, Copa Sudamericana ya está asegurada. Bueno, ahora vamos por el objetivo mayor, que es a ver si podemos coronarnos campeón, que eso sería fantástico, ¿verdad? Ayer en el porcentaje Denis Caniza puso 80-20. 80-20 es récord de récord, no solamente por récord, man. A mí me pareció, me dije yo, ¿qué es lo que le pasa a Denis Caniza para poner esa diferencia? Y dijo Denis Caniza, 4 goles de diferencia, y nosotros le miramos a Denis Caniza, nos parecía que estaba sacado. ¿Y erró por 1, doctor? Medio que nos roló, porque viste ese gol que de Gaby Baez. Ese, por una uña, fue posición adelantada, y yo creo que acertó, sí que. El que más entiende, evidentemente. Pariente. Le mostraste que sos el que más entendés ahí. La otra vez me entraste con todo, yo con tapones altos me entraste, sin canillera. Ahora me dolió eso. Te dolió, y viste cómo corregiste después. Espectacular, ¿no? Un fuerte abrazo, excelente, Sol de América. Siempre dije, sostuve que es el mejor, uno de los mejores planteles del fútbol paraguayo, el segundo mejor plantel. Así es que... Gracias. La verdad que hicimos un gran esfuerzo para formar este plantel. Y mira que hicieron un buen campeonato también Luque, River, por eso nos salíamos de esto mucho antes. Y tuvimos que tener prácticamente hasta el final del campeonato la agonía. Y bueno, ahora la verdad que contento y mira, tratando de, y vamos a hacer lo humanamente posible y lo que esté a nuestro alcance para poner una estrella más en el pecho de la camiseta de los jugadores solenses. Y vos fijate, doctor Miguel, primer campeón guaraní, segundo Libertad, y si Olimpia logra es el primer título, y si Sol de América logra es el primer título. Ambos van por el primer título Copa Paraguay, doctor. Ambos vamos por esa medalla, por ese honor. La diferencia es que quizá Olimpia y Libertad Guaraní están acostumbrados. Nosotros, el ejercicio de presidencia que llegamos, de 7 años, 6 años estamos clasificando a Copa Sudamericana después de 24 años, y llegamos a una final también después de 24 años, y si salimos campeones va a ser un campeonato después de 30 años, así que para nosotros significa muchísimo. Y bueno, doctor, a esperar el partido. ¿Hay horario del primero? ¿Te dijeron ya? No me dijeron todavía. ¿Horario? De la final, 19 horas. A las 19, a las 19, único partido. Chao, doctor, congratulaciones, doctor, gracias. Chao, abrazo. Gracias, a las 19. Sí, a las 19. Vos ya sé, Garnero tiene que tener paciencia. ¿No está Roberto Garcete o Roberto Torres? Tiene que tener Garnero. ¿Qué? Puta, ¿qué le decían a Garnero? Y es lo que dijo en conferencia también. Yo lo único que ahora que le pido a Olimpia es paciencia. O lo único que ya puedo tener es paciencia. Casi lo mismo que Arroque, traicionero y compañía. ¿A Garnero? Sí, no, de todo. Eso es la preferencia. Por eso también, porque sienten ahí tratando, fuera de que Garnero dio los títulos, el hincha de Olimpia también siente una misma situación. O sea, justo fue a Libertad. Teniendo tantos clubes en el mundo donde podía ir, fue a Libertad. Esa es la posición del hincha. Por eso ayer el aficionado de preferencia le gritó lo que le gritó, y después también Garnero dio su respuesta. De que podía, si quería en su momento demandar a Olimpia y todo ese tipo de cosas que reclamó y que no merecía ese trato. Igual dejó picando sobre el final. Claro que... Él cerró con le tuve paciencia a Olimpia, esperé hasta hoy. Y ahí se levantó y... Salvo que el propio Garnero llegó a individualizar de dónde nacieron esos gritos. Porque hay veces que sale del propio palco de arriba.
donde están directivos, ¿verdad? Por eso, no estaba presente allí, pero en ocasiones suele salir de esa zona. Por eso habría que ver de dónde y si él direccionó, o sea, si llegó a identificar el sector y generalizó. Por eso también, pero porque no le hicieron esa consulta. Niño. Él termina la conferencia y dice, hay algo que quiero aclarar y quiero decir, y no me preguntaron. ¿Para qué entra en ese juego Garnero? Pregunto. ¿Y por qué se cansó? ¿Se cansó? Por eso todo el mundo se va a cansar, a todos se le grita. Y como que quería aclarar allí esa situación. Claro. A todos se le grita, a cualquier entrenador, a cualquier jugador. Porque muchas veces es el profesional en este tipo de conferencias, si le hace esa consulta, por ejemplo, en una posición, si Garnero no quería hablar de eso, iba a decir, no, yo no quiero hablar de esto, disculpe, eso es más una cuestión que quería hablar, pero esto quería hablar, quería decir. Claro. Lo que dice Garnero es, incumplieron conmigo, ¿sí? Y yo no obré mal. Yo obro bien, y ustedes me putean. Eso es decir, a mí me entregan el club que ustedes hoy me echan. Y me dan cheque adelantado y yo no cobro. Yo no hice ninguna. Me echan y me callo, no digo nada. Estoy esperando que me paguen. Si vos le tocás en el sentido de su actitud, lo que pudo haber separado es el hincha del dirigente. Claro, por eso. Sí. Si fueron solo los hinchas o también salió también del lado de la dirigencia. Yo no le defiendo a Garnero realmente. ¿Vos crees que está mal Garnero ahí? Y está mal. Que pues sucede esto. Que el hincha te grite. Es normal eso. O sí podía hacer su reclamo a directivos, eso también, sí. Podía haber dicho, hay un detalle, aquí me dicen y declaman. Pero el tema de los hinchas, bueno, el hincha es el hincha. Pero de paso también dejó su mensaje a la directiva. Que quiere cobrar su plata. Claro. Sencillo. Pongámonos de acuerdo y... Claro. La plata que le corresponde. Que le corresponde. ¿Qué favor te hice para que hable mal de mí? Pero si Garnero le hace un favor a Olimpia y en Olimpia le putean. Ese es el favor que dice para que tiene que cumplir con. Aparte también de otra cosa, ahí por eso yo no concuerdo con Denis. Yo entiendo, el técnico tiene primero personalidad, espalda ancha, todo completo. Sí, pero hay una cuestión que no se negocia en un ser humano que me parece es la dignidad. Porque hay que tener dignidad también. Hay que tener también amor propio. Y ayer, pero de todo le gritaron. De todo. Ya era, hasta vos estando ahí ya te daba una cuestión. Un segundo, ¿cómo te va, Roberto? Muy buenas tardes, Arturo, a vos, a tu audiencia, a tus compañeros. Roberto Garcete, 3 extranjeros, un paraguayo, Torres. ¿Por qué Roberto Torres, nuevo técnico de Resistencia, y qué pasó con los extranjeros? Y hablamos, como te había dicho en las otras notas, hablamos con sus representantes y hablamos personalmente con Roberto. Y nos llenó la forma de que hablamos con él, preguntamos por él con algunos presidentes que ya habían trabajado en su momento con este técnico y nos dieron muchas buenas referencias y ya tiene su lugar ganado dentro del fútbol paraguayo. Es bicampeón del fútbol, reiterando del fútbol paraguayo, entonces optamos por él, con una persona ya conocida en el ámbito. Bueno, es decir, la relación directa fue mejor, eso sí. Así mismo, tuvimos 2 reuniones y hablamos mucho, le contamos las cosas de nuestra institución, de lo que queremos, y nos entendió y nosotros entendimos también que él es una persona que vive el fútbol como nosotros también lo vivimos. Y bueno, Roberto, seguiremos charlando. ¿Cuándo comienzan los trabajos? Y automáticamente ahora ya está trabajando el presidente con el secretario y con los profes ya diagramando ya cómo va a ser de hoy en más, ya buscando ya los refuerzos, viendo ya los lugares en donde vamos a hacer la pretemporada y oportunamente más de 8 días nos va a pasar de comenzar las actividades deportivo, dicho sea de paso, la parte futbolística ya, la parte de ir viendo las cosas, desde ahora ya están trabajando. Está correcto, Roberto. Por curiosidad, Julián Benítez sigue. Ahora están analizando el plantel completo y vamos a ver si qué es la característica que quiere el profe, pero como ya habíamos hablado, el 50% creo que estaría con nosotros, ya que algunos terminaron sus contratos y hablando ya con ellos ya tienen otras pretensiones para Primera División. Está bien, Roberto, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, Arturo, hasta siempre. Gracias, Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia. Con MediLife comenzó el camino hacia una vida más saludable. Para vos y tu familia recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Por tiempo limitado, comunicate al 0982-186-386 MediLife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostar legal, apostar sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bmayflores. ¿Quién hizo el delito? No, es delito. ¿Quién hizo el Garnero? No, simplemente exteriorizó su molestia. Exteriorizó molestia, nomás molestia es lo que. Los insultos y. Claro. Molestia, no preguntan. ¿Cuál luz? Claro que la hay situación. Claro, no escuchamos hasta aquí. Algunos oyentes por ahora hemos dicho que no podíamos escuchar ayer. No, Gustavito dice. Gustavito, van a cucaracha. Está ansioso Gustavito. El Messi en la consola. Vamos a poner lo que dijo Garnero, vamos a poner lo que dijo Garnero contigo, Luis. Se vino el Black Friday a Tupí, descuentos reales que solo en Tupí podés conseguir hasta mañana. Acércate a Boyana, esquina Músicos del Chaco en horario especial. Mañana de 10 a 17 horas, haz tus compras las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Garnero. Arrancamos la conferencia de prensa del técnico de Libertad, Daniel Garnero. Profesor, en primer lugar, en primer término, su opinión, sus sensaciones acerca de lo que fue este partido ante Olimpia. Un partido duro, difícil, como sabíamos que iba a ser. Otra vez volvimos a ponernos en desventaja muy rápido, con un error propio. Y bueno, el equipo en ese sentido reacciona, no se desespera, busca y no acierta en función de la cantidad de situaciones que genera, pero no se entrega nunca. Así que estoy muy contento por el esfuerzo que se hizo, cómo intentamos generar mucho más juego en el segundo tiempo. Teníamos todo controlado, nos vuelven a hacer el gol y el equipo reacciona, no se entrega, va. Y bueno, hoy tuvo el premio que quizá en otros juegos no tuvo. Fueron de menos a más, especialmente en la complementaria. Supieron golpear en momentos claves y hoy se llevan 3 puntos valiosos. ¿Supo encontrar la puntada final con Tacuara? Yo creo que fue al revés, nos llegaron muy poco y nos generaron, se pasaron a ganar 2 veces el juego, y este es un equipo que tiene futbolistas de mucha jerarquía, de mucha experiencia. Darle la pelota, el terreno, no era sencillo controlar esa situación, pero el equipo lo buscó, lo hizo, lo peleó cuando tuvo que pelearlo, jugó mucho, asoció, no tuvimos quizá muy fino en el anteúltimo pase para generar más situaciones, pero estoy muy contento por la entrega y porque nunca se dieron por vencido y el equipo siempre buscó y encontró. Posterior al empate 2-2, ¿le parece que fue la mejor versión de su equipo? Es que estamos muy entusiasmados, teníamos muchas ganas de obtener el triunfo y nos pusimos en desventaja 2 veces, quizá en formas muy ingenuas, porque no fueron situaciones claras de gol la del rival y terminan convirtiéndonos. Y bueno, los estados de ánimo juegan, el cansancio, era sabido que el que hacía el gol cuando estábamos 1-1 podía sacar mucha ventaja. Nosotros estábamos controlando el juego ahí, estábamos generando, pero no estábamos siendo efectivos y ellos nos convierten y empezaban a manejar un poco, pero enseguida el equipo volvió a retomar esa posesión, siendo intenso por dentro, por fuera, buscando y encontró. ¿Considera un justo premio por lo que realizaron en la segunda parte? Sí, sin ningún tipo de duda. John Walter Ferrari, diario El Independiente. Destaca la intensidad que propuso su equipo hasta el último segundo y el gol de penal. ¿Podría ser el premio a Enciso por su rendimiento? Sí, la intensidad del juego fue bárbara, era la que buscamos, la que intentamos. Muchas veces
no tener esa efectividad minimiza ese esfuerzo, esa intensidad que se hace. Y lo de Julio, veníamos atravesando muchos inconvenientes con los penales. Julio es un futbolista con mucho coraje y con mucha técnica como para poder patearlo. Estaba con seguridad y con confianza y bueno, el equipo también ratificó en él la posibilidad de hacer el gol, ya que veníamos, como te digo, de varios penales cerrados. Diego Villalba, Radio Monumental 1080 AM, Fútbol a lo Grande. ¿Se valora más el triunfo por estar en desventaja en 2 ocasiones? Sí, es un esfuerzo mayor. Lamentablemente no pudimos controlarlo el juego, que a nosotros abriéndolo nos va a dar, nos hubiese dado mayores posibilidades de encontrar espacios. Y lamentablemente en ninguna de las 2 ocasiones nos pudimos poner ventaja. Por suerte nos pusimos ventaja ya terminando el juego. Profesor, gracias por su tiempo como siempre. Te quiero hacer una pequeña aclaración, hacer una pequeña declaración, porque sinceramente me sorprendió algunos insultos que recibí. Y quiero hacer como nunca hablé de mi salida de Olimpia, nunca preguntan, se habla mucho, se dicen muchas estupideces. Yo estuve en un club que estuve casi 3 años, me echaron, con todo el derecho de la comisión de echarme. Bueno, tenía que arreglar la deuda, me debían más de 7 meses, me debían el tricampeonato, el tetra, el premio. Si yo me ponía exigente, iba a ser una complicación muy grande para el club. Traté de ser lo más dócil posible, hice lo que no hubiese hecho con ningún club, le di 27 meses de plazo. Al cuarto me llamaban cada 15 días, no deposites, no depositaba. Ahora sí, nunca hice nada. Al cuarto se cayó, hace 6 meses que no cobro y me hablan de traición, hijo de puta. Nunca hice nada para complicarle la situación al club, nunca, hasta hoy. Porque sinceramente hay gente que no entiende o se deja consumir por las redes sociales. Y yo lo único que le puedo dar al club es tiempo. Se lo di, pero sinceramente me molestó mucho, me agredieron y yo creo no ser merecedor de esa agresión. Di lo máximo, me salió bien, me salió mal, cada uno juzgará desde lo deportivo. Jamás como quise complicar a la institución para nada, hasta hoy. Muchas gracias. Te quiero hacer una pequeña aclaración, hacer una pequeña declaración, porque sinceramente me sorprendió algunos insultos que recibí. Y quiero hacer como nunca hablé de mi salida de Olimpia, nunca preguntan, se habla mucho, se dicen muchas estupideces. Yo estuve en un club que estuve casi 3 años, me echaron, con todo el derecho de la comisión de echarme. Bueno, tenía que arreglar la deuda, me debían más de 7 meses, me debían el tricampeonato, el tetra, el premio. Si yo me ponía exigente, iba a ser una complicación muy grande para el club. Traté de ser lo más dócil posible, hice lo que no hubiese hecho con ningún club, le di 27 meses de plazo. Al cuarto me llamaban cada 15 días, no deposites, no depositaba. Ahora sí, nunca hice nada. Al cuarto se cayó, hace 6 meses que no cobro y me hablan de traición, hijo de puta. Nunca hice nada para complicarle la situación al club, nunca, hasta hoy. Porque sinceramente hay gente que no entiende o se deja consumir por las redes sociales. Y yo lo único que le puedo dar al club es tiempo. Se lo di, pero sinceramente me molestó mucho, me agredieron y yo creo no ser merecedor de esa agresión. Di lo máximo, me salió bien, me salió mal, cada uno juzgará desde lo deportivo. Jamás como quise complicar a la institución para nada, hasta hoy. Muchas gracias. Fútbol a lo Grande. El fenómeno de la siesta. ¿Cómo te va, Garnero? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? Está hablando Garnero, mes atrasado, 7 meses. Ayer lo ofendieron, le trataron de todo. Está muy molesto venir Garnero, Ricardo. Sí. Él tendrá sus razones, ¿verdad? Cada uno tiene su razón desde su visión, decía un gran filósofo. Bueno, pues yo habrá escuchado, porque todo forma parte del todo. Con Olimpia, sí. Ayer lo de Roque le dijo te espero afuera, le estamos poniendo la grabación,
se calentó Roque, por qué no protestó. ¿Qué sentís vos conociéndolo tanto a Roque, Mono? Bueno, lo que pasa es que hay un cúmulo de frustraciones en el Club Olimpia, vamos a decir, o sea, me pongo un poco del lado del hincha, ¿verdad? Las frustraciones que se están cargando por el hecho de no ganar los partidos y más todavía ahí en el local, ¿verdad? Y por la situación misma del club, deportiva, institucional. Y después también te pones del lado de Roque, uno que fue futbolista y que carga con todo ese tipo de cosas y van acumulando también. Y bueno, llega un momento que explota, ¿verdad? Los jugadores, la gente muchas veces piensa de que somos robots, máquinas, y no es así. Muchas veces cargamos con mucho más cosas del que va a la cancha a gritar y que no puede gritar en su casa, y gritar a la cancha, ¿verdad? Entonces, en el caso puntual de Roque, él es un jugador y una persona que carga como jugador su rol de capitán y muchas veces su rol de gestor, de dirigente, de unir voluntades, de calmar las aguas. Siempre está un poco siendo el blanco de situaciones, de morbo, de escenarios, de que dicen de que él tiene que hacer o dejar de hacer tal o cual cosa, y la gente es así, ¿verdad? La gente tiene su razón desde su perspectiva, ¿verdad? Entonces, tómalo o déjalo, ¿verdad? No, pero Ricardo, el tema de esa, perdón por hacer historia, porque todas las personas merecen respeto, para comenzar, pero un hincha exaltado, hasta ofendido si se quiere, con el tema de esa foto con Horacio Cartes, sabiendo la rivalidad que había entre Trovato en ese momento con Horacio Cartes, entonces, y es contra Libertad, como que fue mirando eso y miró lo de ayer y entonces parece que sumó. Y sí, lo que pasa es que, como te decía recién, Arturo, yo creo que la gente carga un poco tinta a su tintero de acuerdo a cómo ve las cosas, si es liberal, si es colorado, si es de cierta facción o ala de algún partido. Y Roque tiene sus amigos, o sea, y Roque tiene derecho a elegir sus amigos como a él le parezca mejor. Y después la gente arma escenario. Dice, no, Roque va a ser vicepresidente, va a ser senador, va a ser ministro, pero la gente arma ese escenario, no Roque, ¿verdad? Y remontémonos hace dos meses atrás, o no sé, un tiempo atrás con el tema de la transferencia de Roque a Libertad. Sí. Él fue manoseado, fue juzgado, fue colgado en la plaza y él siguió en el club. Y él en todo momento habló o no habló y se cayó y aguantó este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque él está más allá de eso. Él es una persona muy genuina, muy auténtica y no tiene dos discursos, tiene solamente un discurso. Entonces, por ese lado yo creo que él puede estar tranquilo. Y lo de ayer, me imagino que es una situación también de que a él le corre sangre por las venas, ¿verdad? Y explotó también porque él está en una posición donde todos los días creo que él es el que tiene que resolver muchos más problemas de que cualquier olimpista en el club, ¿verdad? Y cuando se es así como Roque, debe producir en él un gran disgusto para reaccionar como lo hizo, no es común, ¿eh? Sí, no es común, pero es ser humano, o sea, y es entendible también, ¿verdad? Es entendible. Conociéndole a él estará recontra hiper, más arrepentido que voy yo junto cuando no calentamos, ¿verdad? Porque él es así, él tiene un sentimiento, tiene el sentido de la empatía, pero mucho más arraigado que cualquier persona, ¿verdad? Pero yo creo que fue nada más que un momento de que bueno, que le estaban gritando de todo, se perdió el partido, etcétera, y bueno, entonces fue por ahí, y no es común verle a Roque de esa manera, ¿verdad? Entonces por eso la gente se sorprende, pero hay que decirle a la gente que él es un ser humano, ¿verdad? Incluso que no fue a protestarle al árbitro, quien te cambió camiseta, fue cambiado, no le gustó el cambio. Habla de la personalidad de Julio César Cáceres por sacarlo a Roque, no es fácil que a Roque lo saquen y ponga cara fea, ¿eh? No, claro, y la gente quiere que seas como la gente quiere que sea, pero la gente te critica desde la gradería porque no puede hacer de otra manera y te critica desde afuera, ¿verdad? Y entonces dice, no, ¿por qué no se fue y no le puteó? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no le pateó? ¿Por qué no le escupió? Y porque no es así,
porque cada persona es única e irrepetible y genuina, como pocas Roque Santa Cruz, y a él no le nace, termina el partido, se va y le abraza a sus adversarios, porque así somos los futbolistas, ¿verdad? Todo lo que no está permitido, pero no ve el árbitro, tratamos de hacer. Si vamos nosotros a la barrera, irnos medio metro más para adelante, lo vamos a hacer. O sea, siempre tratamos de buscar ventajas, pero termina el partido, el peón y la reina vuelven a la caja, ¿verdad? Sí. A su lugar. Entonces, y él es así, él es auténtico. Si la gente quiere que Roque se pinte la cara y se haga un tajo en la cara para parecer más malo, y no es así. Entonces la gente se va a quedar con ese morbo, ¿verdad? Cuando todo lo que le dio a Roque y esto, ¿es por libertad, pensás? No entiendo, Arturo. Es libertad, se dijo que iba a libertad, que ya todo el entorno que se crea. Claro, la gente tiró su frustración justamente por eso, ¿verdad? Y cada uno arma su historia y arma de manera objetiva, creyendo que es de manera objetiva, pero es subjetiva, ¿verdad? Todo es subjetivo, porque, te vuelvo a repetir, a Roque lo colgaron en una plaza, lo jugaron los que jugaron, y él, cuando iba allá a Libertad, y él está en Olimpia. Él está en Olimpia, él es la persona, los compañeros por ahí tienen un turno, él tiene 3, para tratar de estar en forma y de acuerdo a las circunstancias que lo denota el club y que le exige el club, ¿verdad? Y después la gente tiene, o sea, uno no puede atajar lo que la gente pueda pensar, pero claro, la gente tira un poco su frustración porque hace análisis político, porque no le gusta tal vez cierta persona y ya hace su descargo por eso, ¿verdad? Pero cada persona puede elegir sus amistades y no ocultarlas. Obviamente hablan mejor de una persona de la que está jugando en este caso. Pero con este clima, ¿vos crees que puede seguir en Olimpia? Arturo, yo creo que Roque va a hacer lo que su corazón le diga, y él es una persona demasiado inteligente. Y cuando tengo una anécdota, cuando nosotros le quisimos volver a traer a Roque en el 2016, parecía imposible. Él era el jugador mejor pago de México, ¿verdad? Y a mí me tocó hablar en aquel entonces con el gerente deportivo de Cruz Azul, con el vicepresidente, con el presidente, y él ganaba una suma astronómica. Y tuvo que dejar dinero, dejar también de cobrar otras cosas que tenía ahí por cobrar, etcétera. Y cuando yo le pregunté, mira, Roque, nosotros queremos que vos vengas al Olimpia, pero que esto obviamente no sea para vos una carga, no. Yo estoy decidiendo con el corazón. Toda mi vida decidí mis cosas con el corazón, y cuando decidí con el corazón nunca me equivoqué. Y así lo hizo. Y a partir del 2016 él vino, se puso y nunca exigió ni siquiera discutimos temas de dinero que dejaba de percibir, etcétera, y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que él va a hacer solamente lo que su corazón le diga. Muchas veces el jugador de fútbol programa también algo, Arturo, y después las circunstancias te van llevando. Hoy puedes decir una cosa y mañana, cuando hace un recuento, saliste campeón, no saliste campeón. Las circunstancias te obligan y te llevan a hacer otras cosas. Pero por sobre todo, él siempre decidió con el corazón en primer lugar. Y como él es una persona demasiado noble, yo creo que lo que decía su corazón va a ser feliz para él y para nosotros también, lo que él decía, ¿verdad? Porque recién me preguntaban y me decían, ¿qué vos le sugeriría? Lo que a él le parezca mejor. En ese momento, ¿verdad? Ricardo, cuando estuvo en Cruz Azul, figura en la historia ahora entre los 5 mejores pagados del fútbol mexicano. Era el mejor pago de toda la historia, Arturo, del fútbol mexicano, de toda la historia. Estamos hablando, mira que ahí hubo peso pesado, hubo peso pesado, Cuauhtémoc Blanco, José Saturnino Cardoso, bueno, y otros tanto también. Ahí tuvo Guardiola, y Roque creo que hasta hoy tengo entendido, no sé si estoy tan transbordado, el top, ¿verdad? En su momento, y él dejó de lado todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Hoy Roque dejó de lado todas las deudas, Ricardo, que tenía el club para con él, ¿verdad? En el Olimpia. Esta posición tuya es muy parecida a la de Garnero.
Sí. ¿Por qué? Porque Garnero dijo, me deben 7 meses. Nunca reclamé. Fui campeón, no recibí los premios, como diciendo, no denunciar Olimpia falta de pago. Y vos decís, y ayer le dieron con todo a Garnero. Digo, en su descargo en conferencia dijo, y ocurre que, vos, pero voy a terminar, Ricardo, vos estás diciendo ahora, por un ratito, a quienes lo ofendieron a Roque. Roque cuando vino del Club Azul, dejó de recibir una millonada, porque el corazón dictaminó, el corazón le dijo, anda, volvé a Olimpia. Es un poco una historia entre una y otra que hay semejanza, o no poco, hay semejanza. Y puede ser, tal vez Garnero también se sintió un poco dolido por todo lo que le dio en su momento al club y las cosas que seguramente está aguantando en la parte económica, pero más allá de lo económico, yo creo que más por el lado sentimental se le vio también por ese lado a Garnero, ¿verdad? Por el hecho de que él consiguió cosas importantes para el club y bueno, recibir ese tipo de cosas, pero vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Cada persona hace su propio análisis y tiene razón, entre comillas, desde su visión, ¿verdad? El mapa no es el territorio. ¿Vos sabés lo que eso significa, Arturo? Enséñame. El mapa, podemos estar en un mismo lugar. En la cabina ahí vos estás ahí con todos los muchachos y uno te pueden estar mirando a vos y otros pueden estar mirando el micrófono. Miramos cosas distintas. Sí. Pero ayer él fue blanco de críticas que no registra Olimpia en su historia con él. Ayer Roque no tiene este antecedente que la preferencia y que le diga te espero afuera y todo esto. Esto es un capítulo muy especial en su vida. Y donde si vos estás diciendo... Todos pasamos por eso. Arturo, no, espera. Con vos todo no fuiste... el éxito que vos tenés. Pero mi hijo no me deja hablar. Bueno, listo, habla, no hay problema, habla. Vos con todo vos siempre dijiste una cosa, ¿verdad? Y yo siempre, cuando me acuerdo del éxito, me acuerdo de Arturo Rubín. El éxito no se discute, ¿verdad? No, el éxito no pero no somos moneda de oro. A la moneda de oro nomás que todos le quieren. Tenés tus detractores. ¿Por qué? Porque vos generás envidia, porque tu éxito genera este tipo de cosas. Entonces, y la gente vuelca sus frustraciones, en este caso, en un jugador como él, en un referente como él, ¿verdad? Y él también carga con ciertas situaciones que en un momento dado explotan, ¿verdad? Entonces, y pasó hemos pasado, y en el Olimpia, todos los jugadores pasamos por esto, ¿verdad? Yo me he discutido 2000 veces con la preferencia, con los hinchas en la calle, o sea, pasamos por esto, ¿verdad? Y no solamente, mira, Cristiano Ronaldo en un momento dado lo silbaron en el Real Madrid, imagínate. A Messi una vez cuando se eliminaron en Champions en un aeropuerto le gritaron de todo, a Messi. Y bueno, y así, ¿verdad? La gente un poco trata de descargar sus frustraciones muchas veces y así hay que aceptarlas hasta cierto punto, uno tiene que aguantarlas, entenderlas, comprenderlas y bueno, después seguir para adelante, ¿verdad? Roque es un capítulo conociéndole especial. a Roque estará arrepentidísimo lo que hizo porque no es él, ¿verdad? Esa persona ayer del video que está recorriendo y que vende muchísimo, no es él, ¿verdad? Pero él es producto de lo que pasó y Roque no es uno más. En las inferiores del Olimpia, Cubilla, Primera, transferencia, récord transferencia, Bayern Múnich, cuando fue Roque y cuando vuelve. Es decir, mirá cómo me fui y mirá cómo volví. Y vuelve al Olimpia y este puede ser su último partido el de ayer, ¿eh? ¿Y está todavía el partido de la... No, lo va a resolver Roque. Está diciendo que él lo va a resolver con el corazón, ¿verdad? Sí, claro. No, si él es dice, profesional. Y si Roque él es dice, profesional. no quiero jugar más, no juega. Pero ¿y por qué no lo haría? ¿Eh? ¿Por qué no lo haría? No, yo no sé. ¿Vos tenés la respuesta? No, y falta todavía faltan 2 partidos, ¿y por qué no lo haría? Y él es profesional, yo creo que lo va a hacer. Él está por encima de este tipo de situaciones de que lo insulten o no. Al contrario, el jugador de fútbol estas cosas obviamente lo toma con motivación. Estas cosas a nosotros nos motivan, ¿verdad? Porque justamente ¿qué es lo que queremos? Taparle la boca a la gente en cuanto a eso, ¿verdad? En cuanto
Entonces, estas cosas, yo te hablo de manera particular, este tipo de cosas a mí siempre, no es que me gustaban, pero sí lo tomaba para volcarlo un poco para motivar y para motivar al equipo, para motivarme. Estas cosas que sirven justamente para esas cosas, ¿eh? Bueno, la última de mi parte y los compañeros se les pregunté muchísimo. La suma Garnero, Roque, y hicieron un paquete de contras ayer, lo de Garnero, lo de Roque, pasado en Olimpia, Roque, no son protagonistas comunes con relación a la hinchada de Olimpia, Ricardo. Y sí, es por el momento del club, Arturo, ¿verdad? Yo creo que el hincha también no es tonto, el hincha es inteligente y sabe reconocer, va a saber reconocer. Seguramente el hincha también, de que ayer los hinchas que tuvieron un poco de gente dicho con Roque, no sé, me imagino, si es que ponen en la balanza todas las emociones que Roque le hizo vivir, eso va a estar por encima, ¿verdad? Hace poco me encontré con un hincha y me decía, Mono, te puteé tanto en tal cual partido, era un partido así puntual del Olimpia, y yo estaba en la cancha, te puteé, pero las emociones que vos me hiciste vivir en los clásicos y cuando salimos campeones y a nivel internacional están por encima. Entonces esas cosas quedan, ¿verdad? Y realmente a mí me llenó de orgullo porque es así, ¿verdad? Y Roque le emocionó a mucha gente y al olimpista, entonces eso es lo que va a prevalecer seguramente por sobre cualquier agresión, ¿verdad? Yo he visto imágenes en cancha Olimpia cuando una señora le gritaba, le llamaba ahí en platea baja con su nenita, y va Roque y se va caminando, le hace la firma a la camiseta, la selfie, la camiseta autografiada. Disculpame, Ricardo, te iba a decir algo bien, Ricardo, en tu cara mirándote a los ojos, hipotético. Vos no sos Roque. Roque para Olimpia es único. ¿En qué sentido? No y entiendo. Es lo que tiene una historia de abajo, otra historia, es un ídolo, otro. Yo no estoy echándote mérito a vos ni a ningún jugador. Y acá está Denny Caniza con un pasado brillante en Olimpia, campeón y demás. La figura de Roque no es común. No. Vos que convivís con él, que estás con él. ¿Cómo? Pero Arturo, pero te vuelvo a repetir, parece que no entendiste la lección. ¿Cuál? Nadie es moneda de oro, y hay momentos en la vida, frustraciones, vida institucional, una mochila, una historia encima, que te cargan los servistas, porque así pues forma parte del folclore. Entonces, yo entendí lo que estás diciendo. Si este partido, me está buscando Ricardo, si este partido se jugaba contra Nacional o Luqueño, no, este partido fue contra Libertad, lectura comprensiva de Ricardo. Me está poniendo nervioso. Este partido es contra Libertad. El problema ahora es que vos sos parte de esa gente subjetiva. ¿Por qué? A la puta, sale una foto con Horacio Carte. Se publica de acuerdo de palabra. Juega en cancha Olimpia. Olimpia no gana. Pero es su amigo. Pero espera, él no tiene derecho a tener amigos. Pero claro que puede tener, pero nadie le acusa. Vos mismo estás diciendo la pasión del hincha. Vos mismo dijiste la pasión del hincha. Entonces, ¿qué se le representa al hincha? La foto con Horacio. Y estas cosas, porque hay una rivalidad Horacio, Trovato. Y justo ahí, donde se habla que el próximo año podría jugar en Libertad, ahí nomás es la reacción del público de Olimpia, para mi gusto, Ricardo. Y sí, pero todo pues son análisis futuristas, Arturo, y vos estás ayudando a alimentar eso también. Porque vos estás hablando de un futuro que todavía no llegó. Viví este regalo que es el presente. Sí, está bien. Yo, al contrario, por el respeto al Roque estoy hablando así. Porque ya dije, por el respeto al Roque, no es la interpretación que vos le das. Yo soy un convencido que Roque merece respeto. Pancho. No, hablaba Ricardo hace rato, algo que se me quedó y quería profundizar un poquito más. Decía, Roque muchas veces hace hasta de dirigente, decía Ricardo. ¿Eso qué implica? Ayudar, gestión, pero digo, gestión, ayuda de lo económico inclusive para algunos empleados del club, pagar salario inclusive. ¿Qué implica eso de cosas que la gente a lo mejor no sabe, Ricardo, digo, y del esfuerzo que hace Roque? A él no le gusta mucho que se hable de esas cosas, porque es como que le vamos a poner, ¿cómo se llama? Le vamos a cepillar, vamos a decir, ¿verdad? Pero él sí, yo te puedo decir que
hace muchas gestiones, ¿verdad? Que no forma parte de lo que es su rol. Pero como es su esencia, ¿verdad? Y como él es tan genuino y tiene tan buen corazón, siempre está gestionando detalles importantes, detalles chicos, y eso lo hace todo, a mí me consta, ¿verdad? No por lo que él me dice, sino por las informaciones que a mí me llegan de otro lado, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con Olimpia, y él se junta con todo el mundo para tratar un poco de unir voluntades y de que la fiesta se pueda llevar en paz, vamos a decir, y de que la gestión del club pueda ir para adelante, ¿verdad? En su momento a él lo usaron, lo juzgaron, venía hablando de eso recién, ¿verdad? Hicieron ya análisis futuristas, ¿verdad? De que él ya estaba, por ejemplo, en libertad y nunca se fue, ¿verdad? Nunca se fue. Entonces, es así. Ahora sí sorprende, pues, ¿verdad? Sorprende que le griten a Roque y que él conteste. Pero es un episodio que forma parte del ser humano, ¿verdad? Le corre sangre por las venas y bueno, y listo, chao. Yo creo que él ya estará arrepentido y este es un tema menor y no veo que sea algo porque sea el ídolo que todos creemos. A Messi le criticaron los hinchas del Barça, a Ronaldo lo del Real Madrid, y así sigue, suma cuántos grandes jugadores, ¿verdad? Y esto va a ser nada más que una anécdota y nada más que eso, ¿eh? Hace rato trajimos a debate el tema del penal, discutimos mucho, algunos con una visión, otros con otra, posiciones diferentes en la mesa inclusive. Vos que fuiste arquero, ¿cómo viste esa jugada o cómo ves la interpretación de esa jugada? Una pelota que va al arco. Y hoy hubo creo que una jugada similar en la Premier League y no se cobró, nadie protestó. Ahora, vos me preguntabas a mí, por más de que me duela, yo quería que gane el Inter, obviamente, fue penal. O sea, fue penal porque se interpone el brazo abierto, iba al arco la pelota, por más de que le haya tocado antes en la rodilla o no, a mi entender es un penal claro, ¿verdad? Sin discusión. Ricardo, seguiremos charlando y bueno, ya está lo de Roque, lo aclaraste vos, el primer arrepentido de Roque en darle respuesta a la hinchada, que lo está diciendo alguien que conoce muchísimo como es tu cuñado. Un saludo al aire, Ricardo, y saludo a Roque, ¿sí? Otro para ustedes. Gracias, muy amable. Abrazo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias líneas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dimo cumple un año y quiere celebrar contigo regalando 6 vales de 500.000 guaraníes y kits Dimos para vos. Descargala desde la App Store o Google Play Store. Ingresa a dimo.com.py. Entrate más en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une, unite a Dimo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chaco, más respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria, cuídale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información, comunicate a través de las redes sociales como Asismed PY o al 288-7000 Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración en la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Yo no le falté respeto a Mononi en la mi, ¿verdad? No, para nada. No. ¿Por qué? Bien. ¿Por qué? No, porque parecería ser que yo le estoy ahondando el tema de Roque. Al contrario, esto que pasó, y ya cortó con Ricardo, ya cortamos, y él merece todo el respeto, es consecuencia de Carter Robato. Es consecuencia de la foto. La reacción del hincha olimpista. Claro, como dice Daniel, eso no es común. Pasaba con Luqueño, no pasaba nada si Roque no protestaba la jugada. No pasaba nada contra Nacional, Guaraní, el tema de libertad. Y él asuma. Vos parece que no está entendiendo mensajes de ni vos.
¿Por qué? Porque el Ricardo usó el mismo discurso de Garnero. Garnero dijo, me están puteando, perdón por el término, y yo le estoy perdonando 7 meses. Y premio que no recibí. Y dice Mono Tabarelli, Roque vino dejando el dinero en Cruz Azul y vino sin pretensión económica a Olimpia. ¿Se entendió? Siendo el mejor pago. Y coincidentemente fueron los dos más ayer criticados, cuestionados y ofendidos. ¿Se entendió? Sí. No es común. Y cuando Garnero, cuando Roque estaba para, y creo que a Guaraní o a otro equipo, habla con Garnero y Garnero le dice vení. ¿Ustedes saben que es verdad? Sí. ¿Por qué juega en Olimpia Roque? Porque Garnero le pidió. Y le habló y le comentó. Roque ya estaba incluso con Guaraní. Y le dice Garnero, vení, yo te voy a dar el lugar. Por eso hay esta suma de cosas que está pasando. No miento. ¿Se hizo público lo de Guaraní? Sí, porque él había terminado el 2017 sin jugar. Bobadilla de técnico casi no lo utilizaba. Y él estaba para salir de Olimpia. Y llega Garnero para la apertura 2018. Y lo convence de quedarse. Y lo hace capitán del barco, o sea, punta de lanza lo hizo. Es que al hincha no ¿Cómo le vas vas a a ser mi convencer. Cuando el equipo pierde, el hincha no piensa que Roque dejó plata, que Garnero, que se le dé Garnero. Totalmente de acuerdo con vos. No Pero piensa esta eso. Esta reacción es producto de una acción. Esto obedece a lo que le dijeron, ¿no? Si no le decían nada, si Garnero se iba, nosotros nos íbamos a ver los 7 meses. ¿Es verdad? Sí, porque lo ventiló pública. Si terminaba el partido, Garnero se iba. No íbamos a ver los meses de cuántos dijo meses. que le dio un plazo de 27 meses para cobrar toda la deuda, Eso no entre íbamos a ver. salario, premio de tricampeonato, Espera, tetra. si no le decían a Roque, no iba a sacar. Y así Maya, como que sacan cara, Mono le dice, espera un ratito. Dejó todo para venir a Olimpia, mandó su corazón. Y así le dan. Eso es de la otra parte de Roque. Dejó el dinero que ganaba en México, y sabe muy bien Caniza lo que se gana en México, y vino Olimpia, sin pretensión, lo que dijo, ¿verdad? Sí, exactamente. Dejó de lado un montón de dinero para venir a Olimpia. Y si no pasaba lo de ayer, el Mono Tabarelli iba a comentar lo de hoy. No. Eso nomás. Vuelve Cada Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro hasta el 5 de diciembre en el nivel -3 de Paseo de la Galería. El mundo automotor en un solo lugar, Cada Motor Show. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Por eso te recomiendan la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza Inigeo. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Disfruté y compartí Lactolan de la marca número 1, la salud de cada día. Llegó el Black Friday a Farmacias Catedral. Hasta mañana, descuento hasta el 50%, 2x1 en pañales, cuidado personal, perfumes desde el 30% y con todos los medios de pago. Además, pagando con código QR vas a tener 10% de descuento adicional. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Hacer tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. En el Black Shopping Day encontrar los mejores beneficios en los locales adheridos. Consultar las tiendas adheridas en mariscal.com.py. Te esperamos hasta el 30 de noviembre, el Gran Corazón de Asunción. Arrancamos la conferencia de prensa del técnico de Olimpia, Julio César Cáceres. Profesor, en primer lugar, como siempre, su opinión, sus sensaciones acerca de lo que le dejó este partido ante Libertad. No, las sensaciones, lógicamente, no tan buenas porque perdimos el partido que creo que también merecíamos también otro resultado, ¿verdad? Pero aún a veces no es de merecimiento sino de convertir los goles, pero creo que el equipo hizo muy buen partido. En algunos tramos, lógicamente, del partido nos quedamos un poco, pero en general mirando, desde el primer tiempo hasta el segundo mirando, hicimos un buen partido. Buenos primeros minutos, principalmente por los costados donde supo encontrar rebeldía. Parecía haber encontrado la fórmula, pero no sostuvieron el resultado. ¿Por qué pasó eso y qué le faltó hoy a su equipo? Yo creo que más de eso, en el momento donde teníamos que aprovechar un poco, estuvimos un poquito erráticos, ¿verdad? En las definiciones, ¿verdad? Después, cuando nos quedamos un poco, perdimos a lo mejor el juego, teníamos que asociarnos más
y después el partido te lleva en sí. En algunos tramos estuvimos bien, como en otros también perdíamos mucha pelota, pero como dije, en general hicimos un buen partido, solamente que el resultado no refleja eso. ¿Considera que el nivel de funcionamiento y creación de ocasiones de su equipo ha bajado en los últimos 2 partidos? Mira, la verdad que nosotros hemos generado no muchas, pero tratamos siempre de estar buscando, analizando en el día a día, ¿verdad? Cuál sería el equipo ideal siempre para cada partido, ¿verdad? Pensando siempre en general y tener más situaciones de goles. Forzamos también al rival, por eso llegamos rápidamente al gol y cuando íbamos a jugar a lo mejor estuvimos erráticos, necesitábamos también jugar más, el equipo necesitaba jugar más, ya pasando a mitad del primer tiempo nos quedamos, y en eso es donde el equipo retrocede mucho y aún a veces no tenemos esa cercanía de juego para poder generar más situaciones. ¿No lograron conseguir el mismo juego de la primera parte? Y intentamos, por eso hicimos también esos cambios, ¿verdad? De tener más jugadores frescos, con jugadores que tenga calidad, para tener un poquito más. Yo creo que entramos también, de vuelta dejamos un poco, cedimos un poco también el balón al rival, ya cuando generamos un poco, no muchas, pero eran situaciones donde si el equipo estaba un poquitito más firme, un poquito más tranquilo, capaz que hacíamos más la diferencia, ¿verdad? ¿Qué te deja este compromiso, profe, especialmente en la polémica del penal de Iván Torres? Y para usted, en el segundo tiempo, ¿se quedó especialmente el medio sector? Bueno, la verdad que mirando todo lo que ha pasado, nosotros también fuimos bastante inocentes para el empate, también en el segundo gol también fuimos inocentes, de un rebote le queda al adversario también para convertir. Para el penal también cedimos mucho terreno para que le demos también la posibilidad del remate al arco. Esas son cosas que en partidos así de mucha intensidad, de calidad de jugadores y de equipo hay que evitarlo, ¿verdad? Entonces hay cosas que a una vez el partido te lleva. Después sí, lógicamente también el rival juega, capaz que también el medio sector sintió más, por eso cambiamos un poquitito por el costado. Teníamos pensado oxigenar el medio hasta que vino el empate, ¿verdad? Entonces nosotros el empate no nos servía, necesitábamos triunfar hoy, por eso no modifiqué, tuve que modificar otra vez arriba pensando en hacer la diferencia, pero como te dije, nosotros fallamos en los goles que tuvieron Libertad, fuimos muy inocentes, esas cosas hay que corregirlas porque de aquí a 5 días es una final y en la final no hay que fallar. Si tiene que cuestionar algo, aparte del arbitraje, ¿podría ser la falta de definición que le sigue costando al franjeado? Bueno, son cosas que nosotros venimos también trabajando, ¿verdad? Sabiendo que los partidos hay que ganarlos con goles y para tener goles hay que generarla, ¿verdad? Entonces, no tenemos muchos días, ¿verdad?, para trabajar, pero tratamos de trabajar, enfocarnos en la parte de definiciones, ¿verdad? En el equipo, en tratar de generar, de asociarnos, estar más cerca, a través de eso también tener esas oportunidades de goles. Capaz que no nos presentaron muchas oportunidades claras, pero sí intentamos, logramos, forzamos a los goles, en el primero también porque el equipo estaba presionando arriba. De tener la ventaja es ahí donde un equipo tiene que hacer la diferencia de tramitar y de jugar y estar firme, porque normalmente un equipo que tenga que proponer va a dejar espacio, pero en ese espacio hay que ganar, la verdad. Por eso digo que marco que en los goles también fuimos muy inocentes, algo que no debería pasar y no tiene que pasar más todavía para jugar una final. Diego Villalba, Radio Monumental 1080 AM, Fútbol a lo Grande. ¿Por qué el equipo no pudo sostener 2 veces la ventaja que sacaron en el marcador? Bueno, es la misma cosa que vengo ya diciendo, ¿verdad? Al comienzo, tenemos que tratar de ser más inteligentes a la hora de jugar, de asociarnos, ¿verdad? Porque si voy a empezar a jugar una pelota larga con defensores altos y fuertes, también seguramente voy a perder más, ¿verdad? Entonces buscamos con los cambios tener jugadores que tengan más esa sociedad de mantener el balón a los pies, de jugar, pero lastimosamente el partido también te lleva a muchas cosas y se hizo la diferencia ahí, ¿verdad? ¿Le preocupa el arbitraje para el partido del miércoles? No, todo me preocupa, ¿verdad? Siempre me preocupa principalmente primero mi equipo, ¿verdad? Porque necesito que mi equipo esté más afianzado, más seguro siempre en cada momento, ¿verdad? Después también, lógico que el árbitro te lleva también a otras situaciones, ¿verdad?
esperemos que siempre mejoremos todo, ¿verdad? No solamente ir mirando siempre el mejoramiento de nuestros equipos, pero también tiene que acompañar siempre el árbitro, ¿verdad? Tratar de ser coherente en todo, de tener la misma igualdad, pero bueno, ya pasó este partido, no se puede más lamentar, solamente olvidar porque el presente va a ser el miércoles. Profesor, gracias por su tiempo. Gracias. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. 13:24. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Síguenos en redes como Recovery Paraguay. Volvió Shell, volvió a cargarle calidad a sus combustibles más avanzados, Shelby Power Nafta, Shelby Power Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor. Shell. Casa Paraná tiene preparados los mejores descuentos para vos. Hoy y mañana aprovecha el fin de semana, donde vas a encontrar hasta un 70% de descuento en artículos seleccionados con todo medio de pago. Anda a cualquiera de nuestras 3 sucursales o ingresa a casaparaná.com.py. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina la excursión llamando al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Vamos con el repaso de lo que se vendrá mañana. Guaireña ante Guaraní en el Parques de Leguirá. Será a las 19 el partido. Repelentes base larga duración o fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplicalo sobre la piel o la ropa por mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Más de repaso de partidos. Mañana decíamos Guaireña Guaraní, 19 horas. Mismo horario para el partido en la Nueva Olla. Cerro Porteño, 12 de octubre a las 19. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. Sauce, materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. La avenida San Martín es territorio de Erimark, la avenida Cibellal, así como también la avenida Mariscal son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Resultado de ayer, Sol de América derrotó 3-0 a Nacional, se asegura un cupo en la Copa Sudamericana y asegura igualmente su presencia en Primera División. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 estanas al precio de 93, juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, separados para cual 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demolizadoras, cortacepas y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlas en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Y hablando de lo que dejó ese partido, Sol de América el 3-0 ante Nacional, la clasificación a Copa Permanencia en la categoría, hace que el luqueño con su empate de ayer ante River 0-0 juegue la promoción ante Emiliano. Gerard, uno antes y otro después, sí, chao, Rizaca. Llega el verano y Electroban, pensamos en vos, te traemos el speaker JBL Extreme, resistente al agua en cuotas de tan solo 200.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama un día en WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Hoy la final de la Copa Libertadores en Montevideo. Estaba observando imágenes, más de 50.000 brasileños en Montevideo a estas horas. 12 aviones aproximadamente mirando el mapa satelital van de Brasil rumbo a Uruguay. En los últimos 3 días la capital de Montevideo es una especie casi de
Río de Janeiro. Pero veo más hinchas de Flamengo. Flamengo, 70-30 en las calles, 70-30 supremacía de hinchas de Flamengo en Montevideo. Mili Empeño, 20 arreglos de Goya Sur y Plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiones, despeja alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SCTV Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Ayer observaba imágenes, salía el sol, pero hoy está nublado. En Montevideo, 23 grados la temperatura. Igual una fiesta en Montevideo de cara al partido. Con CNT, 1.300 millones en premios, un departamento amolado más un auto 0 kilómetros, 600 millones en el poderoso y salen sí o sí. 10 motos y un Citroën C4 Cactus Feliz NT por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comecipar. La cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar en el sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comecipar. Comecipar, tu mejor opción. Bueno, un instante, perdón, para ir concluyendo el programa, pero ya estamos anunciando ahora, tendremos a Fernando Cubero en conferencia. Azul y Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. MCU para estamos de feria, encontrar productos en super descuentos, puedes armar tus combos y financiarlos con Altoque. Entérate más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. Llega siempre más rápido con una CF Moto, conocer la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros, representa y garantiza y maga. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto, Experience More Sugar. Librate de los dolores y recargate de energía con Eritol Plus, cápsula blanda de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Eritol. Pollos Amanecer crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. El día miércoles la final de la Copa Paraguay será a las 19. Sol de América Olimpia en el Defensores. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Guillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Forma parte de la campaña Transmisión Cambios sin Prejuicios que Control y la Fundación Mensar llevan adelante. Hasta el 1 de diciembre, cada compra de preservativos Control ayuda a las personas que viven con VIH y a sus familias de la labor de la Fundación. Transmisión Cambios sin Prejuicios Control. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas el 06-73-21-011, Mons Hotel. Su mejor estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook, Instagram, llámanos al 450310 Crystal House, más de 46 años, cristalizando sueños. Más de repaso decíamos, Sol de América Olimpia, Olimpia Sol de América el miércoles a las 19 la final. Antes el martes a las 19 Tembetar y Libertad por el tercer lugar Copa Paraguay. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellara el 751 Casi Cubicheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Llegó el Black Week IO hasta el 30 de noviembre. Vas a encontrar descuento hasta el 40% en tus productos preferidos. Visita cualquiera de nuestras tiendas IO o ingresa a io.com.py. Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa. Con Visión Banco Hilares, abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. Hoy se juegan clásicos de exjugadores en cancha del 12 de octubre de Santo Domingo. Se van a enfrentar Pilcomayo Tacuaré a las 16 horas, Trinidense Rubioñú 16:50 y exjugadores de Olimpia y Cerro Porteño a las 17:40 minutos. Algunos de los jugadores que estarán presentes hoy en cancha el 12 de octubre del barrio Santo Domingo. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortilimo Conectan, Burucuyá Frutica, la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles de pack de Ron Fortilimón con Burucuyá. Ahora en Sanicer puedes hacer tus compras de juegos de baños, pisos, porcelanatos, griferías y más con tu tarjeta de crédito Itaú con 40% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses. Hasta el 30 de noviembre te esperamos en Avenida Sevilla, la esquina 1 de noviembre. Comunícate al 210-629 o seguinos en redes como @Sanicer.
Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a las Restores de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Está participando en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. Más detalles de este amistoso con exjugadores de Olimpia, de Cerro Porteño, Triniense, de Rubioño, de Pilcomayo y Tacuaré, que se va a dar en cancha del 12 de octubre de Santo Domingo por la tarde. Por ejemplo, estarán Jaraín, Alicio Solalinde, Jorge Villalba, Rogelio Delgado, algunos de los componentes que jugarán hoy. Organiza la Mutual de Campeones del Esportivo Triniense esta tarde en cancha del 12 de octubre de Santo Domingo. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Canje, Pancho. No, te voy a contar porque Gustavito hizo un canje con un taxista. Si fuera canje yo no tengo problema, pero quiero decirle al departamento comercial que una vez, y mi miento pide Gustavito, pues a cualquiera le puede ocurrir, suba al taxi y hace así y ya se da cuenta que no trajo el dinero. Pagale la voz, Arturo. Entonces le dijo al taxista, ¿de qué parada sos? Le dijo, 32. No tenemos todavía el rubro. ¿De dónde sos? Cuando vino acá me dijo, o sea que este señor taxista, qué buen tipo. Decina porque de la parada 32, esta es la chapa, se llama fulano, vos sabés cómo me atendió. Y yo le decía, después me decía, mamá, y yo no entendí, mamá, hija. Y después le puse en la silla eléctrica y le dije, contame la verdad. Frente al paredón le puse. Yo creo que fue canje. No sé si es tu caso. No, si es no, canje, no. es canje. ¿A quién le querés saludar? No, un saludo a la gente del taller Núñez Otto. Espera, listo. Voy entendiendo. ¿Cómo se llama el taller? Núñez Otto en Fernando Lamora. ¿Y vos sos de Fernando Lamora? Sí. Perfecto. ¿Y qué tal? No, que dejaron impecable la gracias, máquina. muchas gracias ¿Vos entendés, Denis? Sí, entiendo. Muchas cosas vaya aprendiendo. Repasar al taller. Un saludo a la gente del taller Núñez Otto de Fernando Lamora, que hicieron un muy buen trabajo, dejaron impecable la camioneta. Así mismo. Hola. Hola, señores. Por la culpa de ustedes, mi papá toma mucho, ahora está castigado. Me voy a tocar mi celular. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mac? Una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos, su pizza es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación Marca País para su rubro Pizza Calidad para el Mundo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Magla se eliminaron, se eliminó, me eliminó no sé quién. ¡Qué hija de puta! Señora, por favor. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar en buen asado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Ahora con Bancop podés transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Bancop u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Felicidades, Padre Alcides, en este grato día del párroco. 3 hurras, jeje, tra, ra, paz,
pam, 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 pas, 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 pa, pa. Fuerte silbadores. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 53 77, teléfono 609 509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Chupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha los nuevos lanzamientos de las ciudades de Cabo Sucio del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. En estas fiestas Pechugón te regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes. Compra cualquier producto Pechugón. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en promospechugón.com. Pechugón a todos les gusta. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Gases Centrales de Villana Casi, Arraídos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré. Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Regente Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. El evento más esperado del año, el Black Friday, llegó a Punto Farma. Hasta mañana vas a tener descuentos hasta el 60% en productos seleccionados. También puedes comprar en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante, antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Señor Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia. Por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% de la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regalamor. Regala Vmayflores. Se vino el Black Friday a Tupi con descuentos reales que solo en Tupi podés conseguir. Hasta mañana, acércate a Villena Esquina Músicos del Chaco en horario especial. Mañana de 10 a 17 horas. Hace tus compras las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dimo cumple un año y quiere celebrar contigo regalando 6 vales de 500.000 guaraníes y kits Dimos para vos. Descarga la app Dimo Paraguay de la Play Store e ingresa a dimo.com.py. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976 10 Chacomar, respaldo total. Hace 40 años Casa Gruta está en el mismo lugar. ¿Sabés dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Gruta, guiando tu economía desde 1981. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Bueno, 13:42. Tenemos para el final Fernando Cubero, Guaraní, mañana. Sí. Así es. A las 19. Sí. Y en el mismo horario, por supuesto, lo de Cerro Porteño ante el 2 de octubre. Juega Contreras en vez de... González todavía no recupera la titularidad. Mercado no juega. Si mantiene el equipo Cubero para... Marcelito no juega todavía. No, va a estar en la banca. Al pensar bien, Fernando Cubero para mañana. Descargando la app Asime puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y mucho más. Descargala de la App Store o Google Play Store. Asime toda la vida. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Marcelo? Todo bien, padrino. Todo bien, tranquilo, padrino.
Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología por buen frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta es la mejor casa de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso siempre te recomiendan la heladera Tokyo Magna con el pacto de confianza NGO. Volvió Kadam Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetros hasta el 5 de diciembre en el nivel -3 de Paseo de la Galería. El mundo automotor en un solo lugar. Kadam Motor Show. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar, disfrutar y compartir la Actolandra, marca número 1, la salud de cada día. Llegó el Black Friday a Farmacias Catedral, hasta mañana descuento hasta el 50%, 2x1 en pañales, cuidado personal, perfumes desde el 30% y con todos los medios de pago. Además, pagando con código QR tenés 10% adicional. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Haces tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Infórmese al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. En el Black Shopping Day encontrar los mejores beneficios en los locales adheridos. Consultar las tiendas adheridas en mariscal.com.py. Te esperamos hasta el 30 de noviembre en el Gran Corazón de Asunción. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caídas de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Volvió Shell, vuelve a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shell Power Nafta, Shell Power Diesel con la nueva tecnología Dynaflex, que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor. Shell. Casa Paraná tiene preparados los mejores descuentos para vos. Hoy y mañana aprovecha el fin de semana, donde vas a encontrar hasta un 70% de descuento en artículos seleccionados. Con todo medio de pago, anda a cualquiera de nuestras 3 sucursales o ingresá a casaparaná.com.py. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinó una excursión llamando al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera es la mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplicalo sobre la piel o la ropa por mayor protección. Seguinos en redes sociales, ingresá a basebase.com.py. Debe ser el último partido de Pitana, creo que es, ¿verdad? Sí. Hoy puede despedirse Pitana al arbitraje oficialmente. Está cerca. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empezar a fiestear. Saos y materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Sevillana, así como también la avenida Mariscal, son territorios Erimark. Lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 te ganas al precio de 93. Jugada de local y sumate al equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Bueno, ayer Denis Caniza dijo que le ganaba solo a Nacional 4-0. Y cuando entró pidió disculpas porque dijo me equivoqué por 1. Entonces, no, esa ya es soberbia, Denis. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, melezoras, cortacepas y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Imdalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Imdalco SRL. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca. Con Electrovan Aire House Deck de 12.000 botón, cuota de 217.000 guaraníes, con 3 años de garantía, soporte de pared de regalo. Hace tu pedido en electrovan.com.py. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, venta, arreglos de huellas de oro y plata, peña, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño.
Sanri S.A. Soluciones Tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, SCTV Data Center. Para más información comunícate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. ¿Qué pasó? Luqueño 34 años después vuelve a jugar un partido de promoción. En el 87 jugó un triangular por la permanencia. Luqueño, River y Valois Rivarola. 34 años después va a jugar por la permanencia Luqueño. Y ahí subió, ¿qué año fue? 87, 1987. Valois Rivarola, River y Luqueño jugaron por la permanencia. Y ahí subió Valois Rivarola. Y no tenía cancha y por eso no pudo jugar en primera. Creo que ese año fue. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Checo Félix Bocado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama el neumático con la mejor relación precio-calidad. Lo que no tenía el título de propiedad. Cancha tenía. Y por eso no pudo jugar en primera. Con CNT 1.300 millones en premios, un departamento amolado más un auto 0 kilómetros, 600 millones en el poderoso y Silencio, sí, 10 motos y un Citroën C4 Cactus, pedí CNT Cheporemoy. Asegura la salud de tu familia con la medicina prepaga SPS, elegí el plan que se adecua a tus necesidades y accede a la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500 SPS, seguro abierto, todo público. Azodi Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. En Ciopar estamos de feria, encontrar productos con super descuentos, puedes armar tus combos y financiarlos con Al Toque. Entérate más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones Naked, Motor, Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje, representa Paraguay y Mac Forever Ducati. Pollos Amanecer, que se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, vendes al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Librate de los dolores con Eridol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de repetición que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados. Y lo más importante, comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Forma parte de la campaña Transmitió un Cambio Sin Prejuicios que Control y la Fundación Vencer llevan adelante. Hasta el 1 de diciembre, por cada compra preservativos Control, ayudas a las personas que viven con VIH y a sus familias desde la labor de la Fundación. Transmitió un Cambio Sin Prejuicios, Control. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, el aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana, el 751 Casi Cubilloco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El instante es Cubero. Llegó el Black Week IO. Hasta el 30 de noviembre vas a encontrar descuento hasta el 40% en productos preferidos. Visita cualquiera de nuestras tiendas IO o ingresa a io.com.py. Es momento de dejar de pagar por el alquiler y pagar por tu propia casa con Visión Banco Hilares. Abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. Cubero. Bueno, buenos días. Bien, la verdad que lo más importante es que los muchachos están muy bien, han trabajado muy bien durante toda la semana. La verdad que las sensaciones han sido muy positivas y bueno, como digo, toda la semana siempre ellos son los que van a saber quién inicia el partido. Hemos estado probando siempre opciones para ver posibilidades que se puedan suceder durante el partido, pero bueno, la verdad que en principio van a salir la misma base de los últimos compromisos. Hay la verdad que una competencia muy sana en todos los puestos. Los jugadores que están entrando a la cancha están rindiendo muy bien y eso es lo más importante para nosotros. Normalmente nosotros solemos decir algo que no se adecua un poco a la realidad, cómo se imagina el partido, algo difícil de describir, pero atendiendo de cómo está el campeonato, por qué se juega Guaraní, viene de un triunfo resonante en su casa ante un rival complicado y ahora va a Villarrica, donde hablando de campos complicados es bien complicado también, partiendo del piso, del campo de juego mismo. Van a optar en algún determinado momento de levantar la pelota y esta acostumbrada presión que suelen ejercer en cada partido. Sí, bueno, vamos a ver en qué estado se encuentra el terreno de juego. Nosotros no tenemos
no vamos a variar nuestra idea de juego. Sabemos que vamos a encontrar un rival que también está peleando por un objetivo importante, como es la participación en una Copa Internacional, y bueno, sabemos que es un equipo que va a intentar defender con muchos jugadores detrás del balón, que va a intentar esperar que cometamos algún error para salir de contra o en algún balón parado. Así que bueno, nuestra idea no va a variar, va a ser la que nos ha llevado aquí a lo largo del campeonato, y bueno, donde sabemos que hemos de estar muy concentrados, porque cualquier error nos puede costar muy caro. Pero bueno, los jugadores son muy conscientes de eso. Como he dicho al principio, estoy muy tranquilo por lo que me transmiten, así que sabemos que mañana va a ser un partido muy difícil, muy disputado, muy duro, con mucho juego en el medio campo, y donde obviamente vamos a utilizar nuestras armas para buscar la victoria. Se habló mucho en la semana, muchos hinchas están preocupados, seguramente usted también lo tiene en la cabeza. El uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés tiene 4 amarillas. Es importante tenerlo cuidado, hablarse con él en la semana para que se cuide un poco también, a ver que no reciba y que no pueda jugar el último partido. Es que estamos a las alturas del campeonato, donde quedan 2 fechas, donde no nos podemos guardar nada. Entonces tenemos que salir a buscar la victoria. No podemos pensar en el último partido antes del penúltimo. Para nosotros ahora lo más importante es el partido mañana, donde vamos a salir a buscar los 3 puntos. Y bueno, sabemos que tenemos esa circunstancia, pero también sabemos que tenemos que salir a por la victoria, y que ojalá seamos capaces de eso, ¿no? De imponer nuestro juego. Obviamente queremos contar con él para la última fecha, pero también queremos sumar los 3 puntos mañana. Profe, puede que sea detalle, pero a esta altura importa. Guaraní va por tercera vez a Villarrica, y es la primera vez que la institución va un día antes a aquella localidad. Y lo otro, lleva un grupo importante de jugadores, algunos que no van a participar, incluyendo al propio Miguel Benítez, que está con post-recuperación. ¿Eso obedece a ser grupo? ¿Cuál es la respuesta que da respecto a esta situación? Sí, la verdad que, bueno, en primer lugar, la verdad que el grupo está muy fuerte, está muy unido, hay un excelente ambiente, y bien, la verdad que hemos decidido viajar todos juntos, porque al final el equipo es un todo, ¿no? Y tan importantes son los que han tenido más minutos, como el que ha estado entrenando todos los días, y ha tenido muy poca participación. Para mí son todos muy importantes, y ahora es un momento donde hemos de estar, donde entramos en la etapa totalmente decisiva, en los 2 últimos partidos, donde hemos de estar juntos, donde hemos de estar muy concentrados, y donde jugamos todos, los que entran a la cancha, y donde los que no juegan también van a estar ahí empujando para que el equipo consiga su objetivo. Profe, normalmente usted suele decir, con relación al equipo que va a bajar ante los rivales, que le transmite primeramente a sus dirigidos, y posteriormente lo da a conocer a la prensa, se publica en este caso, y respetamos la forma que usted trabaja. Pero la pregunta es, ¿quién le da, por ejemplo, el Piru Contreras, y quién le da Marcelito, por ejemplo, si opta por uno de estos valores? Bueno, la verdad, primero que son 2 excelentes jugadores que han tenido un gran rendimiento los 2. Por desgracia, Marcelito lo perdimos en los 2 anteriores partidos, y bueno, ahora lo volvemos a tener disponible, y bueno, Piru te da mucho juego interior. Es un jugador que se puede jugar tanto por dentro como por fuera. Nos da velocidad, nos da juego asociado, nos da media distancia, nos da visión de juego. En el último pase es un jugador que ha sido muy determinante en muchos goles, pelota parada, así que es un jugador que bueno, nos da muchas opciones, y Marcelito es un jugador también muy resolutivo, muy vertical, también que tiene muy bueno 1 contra 1, jugador rápido, también
que ataca muy bien los espacios, también tiene un buen golpeo, ha hecho también goles, así que las dos opciones son muy buenas, son jugadores con diferentes características, los utilizamos en función un poquito de lo que consideramos que es mejor para el partido, pero tanto uno como el otro están en un excelente momento de forma, y cualquiera de los dos, tal y como lo ha demostrado durante el campeonato, si tienen que jugar van a ayudar al equipo, así que son jugadores con características diferentes, pero que como te digo, han tenido un muy buen rendimiento durante toda la campaña. Profesor, el presidente habla mucho, o habló en las semanas anteriores, de que su llegada al club había sido más bien mirando a futuro, de pelear no sé si en unos años, en unos meses, el campeonato. Y dice, y habla mucho de que se adelantó esta situación y que hoy sí, ya en el primer torneo lo están peleando. ¿Usted cómo siente eso? Si era tanto así, y cómo se siente en estos momentos a 2 fechas de finalizar el campeonato y peleando desde el primer día que llegó este torneo. Bueno, en primer lugar, ilusionado y contento por el momento que pasa el equipo. Sí que es cierto que cuando conversamos para venir, la idea era hacer un proyecto a largo plazo. El club estaba pasando por varios torneos en donde no había tenido una buena regularidad. En el torneo pasado el equipo, si no me equivoco, quedó sexto. En el anterior, si bien jugó la final, en la fase regular le costó un poco. Entonces, bueno, la idea era un poco cambiar algunos aspectos, mirar más adelante, pero obviamente sabemos que estamos aquí para competir, para salir a ganar desde el primer partido. Los jugadores, como digo, han entendido muy bien la idea, me han ayudado mucho a ponerla en el terreno del juego, obviamente también con el resto de cuerpo técnico, y así que bueno, pensamos en presente, porque el fútbol al final es presente, pero sin perder de vista un poquito